Disfrutamos y vivimos. Con todos nuestros sentidos. A menor velocidad. Sin celulares al volar. Hijitos, esto es un compromiso de todos, tanto ciclistas como peatones, conductores. Todos caemos en la vida, necesitamos respetar. En bicicleta, en carro, en moto, caminando. Que no sea la última vez. Salvemos vidas en la vía. En Dani Piercing somos expertos en el arte de la perforación. Nuestra técnica especializada es indolora, tiene garantía y utilizamos luz infrarroja para acelerar el proceso de cicatrización. Ven y descubre por qué somos la opción número 1 y escríbenos al 300-535-8204 o a nuestro Instagram danipiercing.22. También realizamos procedimientos estéticos como retiros de granulomas y los queloides y también la reconstrucción del primer huequito que a veces se nos rasga. Y el nuevo servicio, la otoplastia, que es la reducción del tamaño de las orejitas. Y si quieres aprender este arte, también realizamos las capacitaciones. Estamos ubicados en el Centro Comercial Bolívar, local C03, en Armenia, Quindío. Este es un programa patrocinado por Portal Fusión y sus emisoras aliadas. Este es un espacio en concesión. Las opiniones emitidas por sus creadores no comprometen la filosofía ni el pensar del Portal Fusión. Escuchas Fusión Radio. Somos más que unos y ceros. Somos música de carne y hueso. Fusión Radio. Fusión. La mejor programación solo en Fusión Radio. Un saludo muy especial para toda la audiencia de Fusión Radio. Aquí de nuevo compartiendo con ustedes desde la magia de uno de los medios de comunicación más bellos que tiene la humanidad, que nos permite encontrarnos a través de esa magia, de los sonidos, de los audios, del paisaje sonoro, de las tantas historias que podemos compartir con ustedes alrededor de lo que vivimos como seres humanos, de lo que compartimos en esta naturaleza humana, en este planeta Tierra, en este universo. Y bueno, hoy con un programa muy especial, una iniciativa que hemos querido compartir con ustedes. Ya lo habíamos hecho en anteriores ejercicios con los compañeros de Fusión Radio, en otras alianzas de medios que hemos tenido en este trabajo arduo, incansable, que ya llevamos con Arlex Parra y con todo el equipo de Fusión Radio. Así es que les damos la bienvenida a ustedes. Este va a ser un programa muy especial, un crossover. Vamos a estar 2 horas, a partir de estas 7 de la noche hasta las 9 de la noche. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo así que un crossover? Pues aprovechando que ya estamos en el mes de octubre, un mes que nos lleva al misterio, al oscuro, al terror, a esas historias de miedo, que sé que a muchos de ustedes, incluyéndome a mí, nos apasionan tanto. Entonces hemos decidido realizar un crossover radial de mitos y leyendas del Quindío, entre Transmisión en Marcha, el programa radial de la Marcha Carnaval Quindío, que se transmite aquí por Fusión Radio todos los miércoles de 7 a 8 de la noche, y Gritos del Más Allá, el programa paranormal también de esta casa radial, que lo pueden escuchar todos los miércoles a las 8 de la tarde, o sea, después de Transmisión en Marcha. Queremos con ustedes compartir este especial paranormal de memoria histórica, de defensa del territorio, cómo entender los mitos y las leyendas específicamente del Quindío desde un punto de vista paranormal, pero al mismo tiempo también desde un punto de vista histórico y de defensa del territorio. Así que les damos la cordial bienvenida para que nos acompañen en estas 2 horas de este especial crossover entre Transmisión en Marcha y Gritos del Más Allá, mitos y leyendas del Quindío.
Quien les habla, Luis Restrepo Aristizábal, y bueno, saludando a todos los compañeros y compañeras de Transmisión en Marcha, de la Marcha Carnaval Quindío. Hoy no nos estará acompañando nuestro compañero Germán, que siempre está con nosotros aquí en Transmisión en Marcha, pero a medida que van llegando el resto de compañeros, la idea es que se vayan sumando a esta conversación en torno a los mitos y las leyendas, como les decía en un principio, pero visto de diferentes perspectivas. Quien les habla, Luis Restrepo Aristizábal, y bueno, saludando a nuestros compañeros en mesa mientras van llegando el resto de personas que nos irán a acompañar en este especial. Un saludo muy especial para usted, Arlex Parra, el director y cabeza en jefe de esta casa radial de Fusión Radio, siempre agradeciéndole a usted esta oportunidad de poder experimentar, de poder, bueno, lo digo en el buen sentido de la palabra, de generar estos espacios dinámicos que puedan fluir entre varios temas. Y ustedes dirán, temas tan distintos como lo paranormal, como lo puede ser la memoria histórica y defensa de territorio, pero si los tratamos desde obviamente varias perspectivas, sé que vamos a llegar a un punto en común. Entonces, qué bueno poderlo realizar aquí desde Fusión Radio, Lex. Bueno, el saludo cordial para todos a través de este espacio llamado Fusión Radio. La invitación es para que ustedes estén con este crossover. Varios especiales este año hemos tenido dentro de la emisora con los diferentes programas. Hemos tenido Los Innombrables con las chicas de Fuera del Guión. Y bueno, así sucesivamente hemos llegado a un espacio interesante donde hemos encontrado y coordinado toda esta información para ustedes, donde queremos hablar en este especial porque se acerca también el Halloween. Sí, señor. El 31 de octubre, que en algunos lugares pues tienen ese tema, ese estigma de que es una celebración pues eso son cosas del diablo, sí. Y hablándolo a carta blanca, pues hay muchas cosas que hay que aprender, hay que abrir la mente. Yo siempre he dicho que el cerebro, la cabeza, la mente es como un paracaídas, solamente funciona abriéndolo. De resto, si usted se va de cabezas y se tira en un paracaídas y no lo abre, pues no lo va a esperar una nevera ni un viaje a San Andrés, lo va a esperar la cruda muerte. Y bueno, pues esa es la invitación para que ustedes generen ese análisis y ese toque también especial en esta marcha carnaval, en esta transmisión en marcha y por supuesto en este Gritos del Más Allá que hace parte de la Casa Fusión Radio. Programas que han nacido y que se han mantenido en el tiempo, que nos interesa, que nos cuenta la forma en que vemos las situaciones, en la forma en que apreciamos el mundo, el universo, lo que nos llega a través de todos estos impactos sonoros, estos impactos también de las historias, porque hay historias que nos cuentan los abuelos y nos generaron un impacto, por generaciones, hablar de brujas, hablar del Moana, hablar de una cantidad de cosas que son bellísimas. Ahorita que uno ya es mayor, cuando era niño pues uno le tenía bastante miedo, sí. Pero cuando uno va entendiendo toda esta transformación histórica y esta parte verbal que se mantiene y que se comparte, pues es lo interesante. Hay gente que ya no le ve un poco de misterio ni de miedo a esto, pero hay otras personas que todavía siguen manteniendo esa parte tradicional, esa parte de mitos y leyendas que es tan importante, Luis Restrepo. Muchas gracias a usted, Lex, y bueno, con usted hemos hecho en este ejercicio radial algunos programas de crossover, también con Alejandro Ledesma, el director de Gritos del Más Allá. Entonces, qué interesante que de nuevo estamos realizando este tipo de contenido. Y bueno, saludando también a nuestro compañero Hugo, que hace parte también del equipo de trabajo, un equipo de trabajo muy interesante que se ha venido consolidando estos últimos tiempos de Gritos del Más Allá, o como diría la mascota Hugo, Lex, y a toda la audiencia, los Gritos del Más Allá. Así que le damos la cordial bienvenida. Buenas noches, Huguito, ¿cómo va? Y gracias por acompañarnos. Buenas noches, Luis, muy buenas noches, Arles, y a toda nuestra querida audiencia que nos está escuchando. Así es, durante 2 horitas vamos a estar hablando de esta parte histórica, porque no solamente histórica, es también como ver ese legado que nos ha comentado nuestros mismos abuelos, como le decía nuestro compañero Arles, esa misma sintonía de que los abuelos le decían a uno, no se ponga a ir a la cañada que le va a aparecer el duende, que no se ponga a hacer esto, que le va a aparecer la pata sola, que se lo vaya a la madre moto y usted sigue por allá molestando. Esa parte como ese legado, y tanto así como la misma historia, podemos ver cómo es que sigue de generación en generación, aunque algunos la han perdido, pero hay otras personas que quieren seguir con ese legado, que quieren dejar en el futuro. Aunque también podemos decir
de que también lo vamos a hablar desde el punto de vista paranormal. En cualquier momento y en algunos instantes puede llegar nuestro gran compañero, el director Alejandro Ledesma Soler, que él podrá llegar, y nuestra compañera Val. Lamentablemente, pues el compañero Jonathan Jair, pero de todas maneras le enviamos un cordial saludo, no nos puede acompañar porque está en otros proyectos y está un poquito ocupado, pero aún así le mandamos un cordial saludo. Está ocupado en esta imagen que ustedes ven de fondo detrás de Luis Restrepo, en su hombro derecho, que se llama la edición especial del Rey del Pollo. Ahí tiene Luis, aunque es vegano, vegetariano. Bueno, tiene atrás una muy buena promoción, que es el tema que va desde el viernes 24 de octubre al 3 de noviembre, un evento que se está creando para que ustedes disfruten. Y bueno, pues hay mucha gente que ya se está vinculando. De hecho, ya nos llegó la gaseosa aquí a la oficina. Tenemos un corredor lleno de cabo a rabo. Eso vi ahora. Sí, eso está lleno. Pero bueno, así es el tema de estas publicidades. Pero gaseosa, eso sí, porque tampoco uno puede hablar así con la voz. Ay, papi, eso dígale al señor por allá. Pero bueno, aquí tenemos nosotros el evento, seguimos nosotros impulsando y moviendo toda esta historia para que ustedes se den cuenta de todo lo que sucede a través de Gritos del Más Allá, a través de Marcha Carnaval. Y bueno, pues démosle, digamos que el buen movimiento a este programa para que empecemos a hacer. Bueno, Lex, antes de empezar, le agradecería a usted si nos va ahí aportando los comentarios que vayan llegando a través de la plataforma de YouTube de Fusión Radio AXM. Claro que sí. Recuerden. Aquí ya llegó Gritos del Más Allá, dice saludos a todos desde el más allá de la pantalla. Del más allá. Bueno, recuerden para toda la audiencia de Fusión Radio, de Transmisión en Marcha, de los Gritos del Más Allá, que estamos en este especial de mitos y leyendas del Quindío, porque como lo decía Alex en algún principio, cuando se va acercando esos últimos días, en los finales días del mes de octubre, van llegando esas fechas de terror, todo ligado al Halloween, a lo paranormal, al Día de los Muertos, una festividad que se conmemora de forma muy especial en Latinoamérica y que incluso acá en Colombia también tiene mucha relevancia por todo lo que se realiza alrededor, más allá de hacerle de rendirle un tributo a los muertos, es entender también que esa misma muerte hace parte de la vida. Así que salve muerte, bienvenida sea. Los que vamos a morir te saludan. Recuerden, este es un crossover de Transmisión en Marcha y Gritos del Más Allá, especial paranormal de memoria histórica y defensa del territorio aquí en Fusión Radio. Y bueno, yo quisiera empezar haciéndoles una pregunta a ustedes y espero que también la audiencia ahí pueda participar. Llegamos a esto gracias a la oralidad, a la historia, a cómo comunicarnos a lo largo de cientos de miles de años, incluso antes de que existiera la escritura, los mensajes, la comunicación se iba dando a partir de la oralidad. Sí. Y esa misma oralidad también permitía contar las historias de los pueblos, de los territorios, de las civilizaciones. Pero allí en esas mismas historias también no estaban únicamente las benévolas, sino muchas veces también las malévolas, en el sentido de darle forma a una concepción de creación, ya sea divina, extraterrestre, o bueno, todo ligado desde lo paranormal, que nos lleve al miedo. El miedo es un motor que también mueve a la gente, ¿cierto? Sí, para es muchas algo cosas. que hace parte del ser humano, pero al mismo tiempo, diría uno, como lo digo yo muchas veces, nos apasiona, y más con el tema paranormal. Bueno, voy rápidamente con los saludos. Por acá aparece Dilian Fandiño, dice: hola, saludos Fusión Radio desde Montenegro, Quindío, muchas gracias por la sintonía. También aparece Dani Piercing.22, dice: hola, qué miedito esa voz. Le da miedito, no sé si la voz de Gritos del Más Allá o la voz de el señor Luis Restrepo Aristizábal, con ese saludo a la muerte. Pero bueno, aquí seguimos nosotros en Gritos del Más Allá. Sí, bueno, un saludo para la gente en Montenegro. Estaremos profundizando ahora a lo largo del programa un poco sobre las huacas, la huaquería, esa historia mística, paranormal, pero también de memoria histórica que tienen nuestros municipios alrededor del Quindío. Yo que tuve la oportunidad de vivir hace unos años, usted recuerda, en Pueblo Tapado, sí. Allá siempre nos decían a mi papá y a mí: oiga, ¿no les da miedo a donde ustedes viven?
en aquella época tuvimos un vivero ahí cerca de la cancha de fútbol de Pueblo Tapado, que no los asustara las brujas o que les llegaran los espantos. Nunca nos pasó nada, pero esa zona en particular de Montenegro, más específicamente de Pueblo Tapado, tiene sus buenas historias fantasmagóricas y obviamente de todo ese tema ligado a la huaquería. A la huaquería, que es tan importante, que de hecho en Gritos del Más Allá Televisión hicimos un recuento de este tema, de lo que fue la extracción del oro, lo que fue acabar con los indígenas, una cantidad de situaciones que siguen existiendo y que en la historia lo taparon de una forma de traernos el progreso, y en realidad fue más bien disfrazado de muerte a través de la historia, y pues se entiende que la historia la escriben los ganadores. Y eso es lo que nos venden en los colegios también, dentro de la información histórica que nos prepara. Pero también hay que estudiar un poco, leer un poco, no tragar entero. La idea es entender todas las condiciones en las cuales vivieron nuestros antepasados y cómo sufrieron ellos a través de la historia para poder estar en el punto en el que nos encontramos ahora. Por eso también entendemos el tema de la corrupción, el tema del despojo, el tema de los asesinatos, porque viene de un ciclo violento que se ha mantenido por más de 200 o 500 años, por así decirlo. Entonces, es un ciclo que se repite, que se reitera, pero en la historia está el trabajo del oro, que es algo maravilloso, algo bellísimo, que ni siquiera se ha podido replicar ahora con las técnicas que existen, porque son técnicas ancestrales de muy buena calidad, y no tenían la capacidad en estos momentos de hacer cosas a nivel de orfebres como lo tienen en el Museo Quimbaya, por ejemplo, o a nivel también de vasijas de barro y este tipo de construcciones como las de Machu Picchu, como las incas, como una cantidad de cosas interesantes que hacen parte de la historia. De hecho, me gusta mucho el tema de los mexicas, y ahorita con el tema, por ejemplo, de Batman azteca, que es una historia que ahorita a los españoles les está generando digamos que mucho dolor, por así decirlo, les está generando mella, les genera a ellos la historia, pero desde la versión de llegar a acabar con una población. Y obviamente pues metieron un personaje que yo sí creo que viene de esa historia, de esa parte histórica, porque en realidad había un dios murciélago en toda esta cosmogonía que existía, el dios del sol, el dios de la luna, todo eso. De hecho, si yo lo digo a la gente, el dios reptil volador, el de el emplumado. Sí, señor. Sí. El tema por ejemplo, el calendario, nuestro calendario, eso hay que explicarlo una y mil veces para que la gente se dé cuenta. El calendario en el que vivimos no es el calendario bueno, está sincrónico. ¿Cuál es el calendario bueno? El calendario bueno es el de la luna, el ciclo de cada 28 días. Si nosotros hiciéramos los cálculos normales de cada 28 días, serían 13 meses en el año. Entonces mire que hay una cantidad de desconexiones y pasamos de un calendario juliano a mejor dicho, aquí hay una cantidad de historias. La imposición de Roma. Ajá, la imposición y la conspiración a través de los tiempos, entre reyes, entre una cantidad de situaciones que se fueron aflorando, y nosotros fuimos aceptando como historia cierta y seguimos en la historia cierta. Sí. Y entonces se nos olvida todo lo que es los mitos y leyendas, los propios demonios. Nosotros lo decíamos en el programa. Nos trajeron un dios europeo, ¿sí?, y nos trajeron también demonios europeos, y nosotros aquí teníamos nuestros propios dioses y nuestros propios demonios. O sea, nosotros teníamos luz y oscuridad desde un aspecto más arraigado a lo que era la tierra, a lo que era el conocimiento, digamos, de las situaciones. O sea, que eso es muy importante. Sí, eso es la mera realidad que podemos decir antes de que hubiera pasado la misma colonización. Pero justamente al perder esa parte de la historia se genera todavía esos mitos, o más bien como se genera esa parte de la historia que se ha perdido. Pero no solamente eso, si nos vamos a la colonización surgió otros mitos como tal, y eso es un legado que empezaron a pasar los tatarabuelos, los mismos de la liberación, entre otros temas como tal. Por eso lo importante, Hugo, Lex y oyentes, valga la redundancia, la importancia de la oralidad. Bueno, por acá nos siguen llegando comentarios a través del Facebook Live.
Dice Alba Lucía García Rodríguez. Chicos, buenas noches, me gusta mucho este tema. Luz Soler, buenas noches. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar en sintonía. Recuerden que estamos en un crossover entre Transmisión en Marcha, el programa radial de la Marcha Carnaval Quindío, los miércoles a las 7 de la noche, y Gritos del Más Allá, el programa paranormal que también se presenta los miércoles a las 8 de la noche. Este es un especial paranormal de memoria histórica y defensa del territorio aquí en Fusión Radio. Y bueno, para dejar claridades, y es que un mito es un relato antiguo y tradicional que se refiere a acontecimientos prodigiosos, protagonizados por seres sobrenaturales y extraordinarios, tales como seres sagrados, dioses, diosas, héroes, monstruos o personajes fantásticos, los cuales buscan dar una explicación a un hecho o fenómeno. Este puede ser incluso un hecho real o un hecho histórico. Y también ayuda mucho en el mito la imaginación de la humanidad primitiva, que empezó con estos mitos y que a lo largo de los tiempos se ha ido moldeando. Y para hablar de leyenda, es una narración de hechos naturales, sobrenaturales o mezclados que se transmite de generación en generación de forma oral o escrita. Confiere cierta singularidad entre el mito y lo verídico. Recordemos que la leyenda también parte o tiene en cuenta una narrativa, y se recoge también las diversas culturas de un territorio en específico y los elementos simbólicos, y eso hace parte de nuestros mitos y leyendas aquí en el departamento del Quindío. Supremamente interesante, y eso hace parte también de todas estas historias que se van, digamos, sumando. Lo que decía ahorita Hugo, por ejemplo, la historia del cura sin cabeza, eso ya es un tiempo más acá, ¿sí? Si nos vamos hacia atrás, pues tenemos el espíritu de la tierra, la madre monte, digamos que historias que vienen, el Moán, que yo creo que el Moán es más, digamos, contemporáneo a las historias, pero tenemos historias de mucho más atrás. La Madre Monte, por ejemplo, es la que cuida todo el tema de los montes, la patasola. O sea, hay temas que, digamos, que se pueden devolver en lo histórico y pueden conectar de pronto con nuestra conexión indígena, ¿no? Sí. Entonces hay que mirarlo desde varios aspectos y no dejar que... Es que mire que incluso un mismo ser puede ser sinónimo de terror, sí, en el sentido de lo que significa un ser feo, lúgubre, tétrico, que tiene una apariencia pues no muy benévola, desgastada, pero que al mismo tiempo es defensora, por ejemplo, de un bosque, de un río, de una montaña. Sí, entonces hay que entender eso porque hace parte de toda esa facilidad que se tiene para acercarse a un momento, y un momento que solamente en la narrativa no está, sino que también está en lo que vivieron nuestros antepasados alrededor de que no vayan a lavar al río a medianoche porque se los lleva, bueno, el hombre caimán, no es el que lleva las muchachas, es el que lleva las muchachas, sí. Que se lo lleva al Moán, que a usted el duende, que el duende lo pierde en un guadual. O sea, todas esas historias que nos contaban tienen un halo de relevancia. ¿Por qué? Porque así también cuidaban a las personas que estaban en el campo, ¿sí? Porque usted en un río en una noche usted no va a ver para dónde va a pegar. Entonces, digamos que... O como a los niños, si se porta mal, se lo lleva el coco. Por ejemplo, el coco. El coco es un ser misterioso que de hecho tiene muchas representaciones, como por ejemplo el hombre del costal, que es, digamos, en Europa. En Europa no existe el coco, el hombre del costal se lo va a llevar. Entonces mire que son el mismo personaje, pero con unas modificaciones que van a través de los tiempos y van generando ese miedo o esa autoprotección porque el coco me va a coger. Eso sí, el diablo que nos vendieron, el demonio como tal, sí. El demonio europeo, sí, porque esto es europeo, el occidental es de cachos y cola, pero nosotros teníamos espíritus. Un demonio grecorromano, diría uno. Sí, podría ser un demonio grecorromano, sí, podría estar dentro de esa explicación. Lex, ¿nos vamos a comerciales o seguimos derecho hasta el final? Vámonos derecho y hacemos un corte comercial para enlazar la siguiente. Sí, bueno, quisiera también compartir con ustedes a partir de unas fuentes pues muy interesantes para ir entendiendo esos mismos seres que tenemos aquí en nuestra serie de mitos y leyendas del Quindío,
seres que, como lo decíamos hace un momento, los podemos entender desde un punto de vista paranormal, pero también desde un punto de vista de la memoria histórica y de la defensa del territorio. Y empezamos por la Madre Monte, Lex, aquella que usted nombraba y que podría decir uno, es uno de estos seres con más poder o con más relevancia en el sentido de todo lo que, de todo lo que significa, por ejemplo, la Madre Monte. Se dice que la Madre Monte es un ser femenino que cuida los montes y las selvas y tiene poderes sobre el clima y la vegetación. Su origen proviene de antiguas deidades indígenas sudamericanas que representan a la Madre Tierra. Su descripción varía desde un monstruoso ser femenino cubierto de musgos, ramas y bejucos de ojos encendidos hasta una mujer joven, hermosa, elegante y alta, de ramajes y plantas, o bien una anciana huesuda, de largas extremidades, vestida de hojas. Se aparece en sitios pantanosos y zonas selváticas profundas cuando hay grandes tempestades, lanzando grandes alaridos que se sobreponen a los truenos. Los campesinos colombianos atribuían la turbidez de ríos y quebradas a la Madre Monte que se bañaba en ellos durante las inundaciones y borrascas. ¿Qué podemos decir sobre la Madre Monte? La misma Madre Monte, como lo describe la misma lectura, nos da unas características. Se puede presentar en 3 características. En una madre normal, en una joven muy bella y en una anciana. Noten las 3 características que presentan. Pero es diferente, o más bien como lo vea cada persona es diferente en su punto de vista. ¿A qué me refiero? A que si usted, hemos dicho, por ejemplo, podemos analizar la parte esquelética. Es como si fuera mucho ya una señal más de peligro, como al atentar, como alerta. Sí, señor. La parte de una madre es como, supongamos, como dando una advertencia. Y la parte joven es justamente para hacer el engaño hacia las personas que intentan de atentar contra la misma naturaleza que ella está defendiendo. O sea, un ser que puede ser benévolo y malévolo al mismo tiempo. Así es, eso es lo que podemos decir. Porque es como si fuera la misma madre tierra en persona. Es el tema de encontrarse con el equilibrio. Yo creo que no hay seres buenos ni malos, sino que depende cómo uno trate el sistema o el ecosistema o el espacio donde está. Es lo mismo que con uno. Si ustedes lo empiezan a apoyar, a darle con una ramita en el costado y usted empieza a sentir ese picor, usted llega a un momento que dice no me moleste más. Y usted no es malo, solamente está reaccionando a un dolor o a una molestia que le están generando. Pues como cuando le dicen a uno, como tú me trates, yo te trato, exacto. Entonces, volvemos al tema, no hay buenos ni malos. Si tratamos mal a la naturaleza, ella tiene que tomar, obviamente, cartas en el asunto. Por eso vemos que el tema de los indígenas era tan agradecido y ellos transformaban el oro y lo devolvían a la naturaleza. Ellos no comerciaban directamente con el oro, ellos iban y lo tiraban a una laguna, por ejemplo. Como la leyenda de Guatavita. La leyenda de Guatavita. Qué bueno que esta gente del Anglo-Gol Ashanti entendiera eso. Una multinacional nefasta que incluso tiene casos de crímenes de lesa humanidad en algunos países de África que los tenemos aquí en la cordillera. Y es que lo al lado de Cajamarca. Ellos están haciéndose porque todavía yo pensé que ellos ya se habían ido. No, están ahí a la espera. Imagínense. Están esperando, y con esto quiero, digamos, contextualizar, pero no desviarme. Están esperando qué tipo de gobierno va a llegar el próximo año a Colombia, a ver si logran retomar este despojo con respecto si a la no estoy cordillera. mal, cuando ellos lo intentaron de tomar fue en el gobierno de Duque, pero no es que esté lanzando una crítica contra la derecha, pero es que, como digo, la invitación es como si fuera así también desde mi punto de vista, porque yo soy técnico ambiental. O sea, además, es que hay que pensar en qué vamos a tener al futuro. La gente decide, como yo diría, ustedes mismos deciden, si ustedes quieren respirar ese mismo aire, esa misma naturaleza que nosotros tenemos, o quieren estar infestados como están en otros países. Así es, Hugo, y lo hemos dicho muchas veces en estos medios, es el agua que tomamos, es la tierra que habitamos, el aire que respiramos y la comida por la cual nos alimentamos. En el 2017 la gente de Cajamarca, Tolima, le dijo no al proyecto de la colosa del Anglo-Gol Ashanti, y entendiendo también que todo el departamento del Quindío está en el área de influencia, de impacto de este proyecto. Pero digamos una cosa sin desviarnos del tema, sí, y haciendo una mezcla con esa realidad. ¿Por qué no se aparece la Madre Monte? ¿Por qué no se aparece el Moan? ¿Por qué no aparecen daños en estos espacios? O sea, hablemos de mística, ¿no? Estamos hablando de mística. ¿Por qué no aparecen estos entes que deberían hacerles destrozos y, bueno, unas cosas
supremamente extrañas, pero no aparecen. O sea, ahí es cuando empiezan a quitarle el mito o la leyenda de que ellos existen, les quitan el poder, les quitan la fuerza. ¿Cómo lo veo yo? Son seres cíclicos. Sí, Sí, de también. hecho, No, exacto. no Es están cíclico. siempre presentes, pero son cíclicos. O sea, Exacto. están presentes de otra forma, pero cuando llegan con contundencia, lo diría uno de forma cíclica. Yo creo que es una de las explicaciones más que podríamos abordar. Sí, bueno, recuerden que estamos en este especial paranormal de memoria histórica y defensa del territorio aquí en Fusión Radio, entre Transmisión en Marcha, el programa radial de la Marcha Carnaval Quindío y Gritos del Más Allá, gran programa paranormal que ya tiene un poquito más de 3 años transmitiéndose aquí desde Armenia, Quindío. 15 temporadas. Bueno, y quiero compartir con ustedes ya desde una fuente mucho más propia, de Álvaro Hernando Camargo Bonilla, vigía el patrimonio y miembro de la Academia de Historia del Quindío, que nos comparte por acá unas apreciaciones sobre algunos seres en particular. Y continuamos con la patasola. ¿Alguna vez han oído ustedes hablar de la patasola? Claro que sí. Y es que dice que algunos campesinos creen que la patasola es la personificación de una madre que mató a su hijo y fue condenada a vagar por los montes. Otra versión muy popular dice que era una bella mujer muy pretendida por los hombres, pero perversa y cruel, que se dio al libertinaje, motivo por el cual le amputaron la pierna con un hacha y la arrojaron al fuego en una hoguera hecha con tuzas de maíz. La mujer murió como consecuencia de la mutilación y desde entonces vaga por los matorrales de las montañas gritando lastimeramente en busca de consuelo. Se enfurece cuando ve hombres, le disgusta encontrarse con el hacha, la tuza y la candela. Asimismo odia la peinilla y el machete. Las personas, para resguardarse de ella, llevan perros u otros animales domésticos. Dicen los campesinos que si la patasola aparece de improviso, hay que recordarle los objetos que sirvieron para amputarle su pierna, el hacha, las tuzas y la candela. Yo había escuchado, aunque esa versión me parece interesante porque también describe justamente como ese caso de infidelidad, pero el Sí. caso como yo lo oí, o como yo lo he oído, es justamente una mujer que tenía pues nomás su familia y estaba con su esposo. Ella siempre, cuando el esposo se iba a trabajar, ella siempre se encontraba con su amante en la casa, pasaba en varias ocasiones. La única diferencia es que un día pues el esposo llegó más temprano y pilló a ellos dos en el acto y pues él mató al man de un hecho, lo descabezó Sí. con el machete y le cortó a la mujer cuando estaba huyendo, le cortó la pierna, en las cuales el man pues se llevó al hijo y quemó en la casa donde ella estaba viviendo y se llevó pues lo demás. Llegando ahí como dice, bueno, hasta luego, Tim, pero la dejó, pues él hizo el asesinato. La mujer quedó como tal, o el alma quedó ahí como tal, en busca de ese olor, y ella quedó como tal pagando, porque ahorita ella busca la venganza sobre como los casos de infidelidad, aunque eso sí, la forma de que los hombres mucho cuando caminan así, los ebrios por las noches en las veredas, dicen que ven a una mujer muy guapa, pero cuando se van acercando hacia ella, que la van guiando así como tal hacia el monte, ella misma se transforma en una persona, le falta la misma pata como tal, está en una sola pata y comienza a estar arrugada, a veces la describen con una cara muy fea, pero estaba desde lejos bonita y comienza a crecer las uñas, entre otras cosas, y lo empiezan a perseguir y se dicen que hasta incluso ella misma los desmaya y genera como ese terror psicológico a la persona cuando despierta después. Pero sí, siempre es algo que es como si fuera un ataque de ira, eso podemos describir. Como en venganza, o sea, siempre actúa en venganza, Sí, la siempre patasola. actúa como en venganza. Y eso Dex. sí, intenta como de mirar como de esa forma de odio, intentar de buscar. Eso sí, no le gusta las injusticias, pero Sí. La patasola, elementos para protegerse de ella, la tuza, la candela y el hacha. Eso yo creo que La hace peinilla. parte de esta historia y entra también en la parte de los objetos, cómo tener objetos protectores, al igual que usted puede negociar con el muano o que puede negociar con el duende a través de tabaco, a través de aguardiente. Es para que estas entidades, volvemos a lo mismo, si usted lo trata bien, pues él le va a devolver el favor. Si usted lo trata mal, pues él lo va a castigar. O sea que mire que si hay un nivel de equilibrio y en esa conciencia colectiva es entender el por qué estos seres aparecen y entender el por qué también ellos son tan importantes para nuestra historia.
y esa historia no se puede perder, esa historia se ha venido perdiendo en el trasegar de estos últimos 20 años, a pesar de que hay unos desfiles que supuestamente son desfiles de Armenia y todo este cuento. Que lo realizaron hace poquito. Pero en realidad se pierde mucho porque es más evento de fiesta que evento de cultura. O sea, dicen que son cultura, pero en realidad no lo es, porque la cultura tiene que ir con términos o datos como los que estamos haciendo en este programa, por ejemplo, para que la gente vaya e investigue, para que la gente vaya y escriba, para que la gente pregunte, para que las personas se den cuenta que está sucediendo algo. Pero muchas personas dan por igual o dan por sentado y siguen derecho con estas historias. Sí. O sea que elementos de protección, rápidamente con la patasola, puede ser la misma tusa, la misma hacha y la candela. Obviamente la candela en forma de qué, pues en diferentes formas, ¿sí? Puede ser la candela en forma de antorcha, como se movía uno antes, la candela en forma de una vela, como también se hacía antes, o la candela en forma de una caperuza, como también se hacía antes. Mire que ahí hay varias formas de cómo los campesinos se movían a través del espacio con una velita, porque mucho no estamos hablando de los tiempos donde el campesino tenía esa capacidad de, no, bueno, que ahorita tampoco, de tener una linterna, aunque ahorita la trae el celular, pero pues obviamente hay unas grandes diferencias. Bueno, ¿y conocen ustedes la reserva La Patasola acá en el Quindío? Yo sí la conozco. Sí. De Boquía para subiendo hacia la montaña. Y hay que recalcarlo porque existen unos recorridos que se hacen específicamente en este sector llamado La Patasola, en donde le hacen a uno toda la ruta y lo llevan a uno directamente dizque hasta la casa de La Patasola, Alex y Hugo. Uy, interesante. Sí, señor. De la historia que cuenta Hugo, más o menos. Sí, y teniendo en cuenta también que La Patasola, tristemente conocida como por ser el lugar por donde la Smurfit Kappa, esta otra multinacional que llegó hace ya algunos años a nuestro territorio, imponiendo monocultivos de pinos y eucalipto, que tiene, desafortunadamente, ejerce el ordenamiento territorial en gran parte del territorio de Salento, se ha convertido por donde bajan los camiones con todo este material de madera, que viene proveniente desde la cordillera. Entonces también como para tenerlo en cuenta, tenemos una reserva La Patasola que lo encontramos de Boquía hacia adentro, hacia la cordillera, pero tristemente muy impactada por los monocultivos de pino y eucalipto. Tema complejo, Alex. Tema complejísimo, por eso yo decía y preguntaba y les decía a las personas en el tema de cómo se ubica, cómo se mueve, cómo está el tema de estos, digamos, personajes, para que colaboren o estén dentro de las historias que estamos hoy ampliando. Entonces, aquí tenemos nosotros ese espacio para contar las historias y verlo desde otra perspectiva, y mirar también que la reserva La Patasola es una reserva que hay que ir a conocer antes de que por allá una multinacional por ir a hacer minas a cielos abiertos, o a que algún, por ejemplo, vivo de la Cámara de Comercio de Armenia lo venda como el oro verde, o lo venda como no sé, ahí hay una cantidad de cosas de mercadeo que son un poco densas, pero que hacen que no le hacen justicia a todo lo que sucede a través de nuestro espacio, de nuestro territorio, y que socava de muchas formas, socava la situación, acaba con las cosas, deteriora todo el proceso histórico que trae, digamos, nuestro territorio, y lo deja, digamos, en manos de lo impropio, de lo que ya no existe, de lo que ya no sirve, de lo que está desgastado por el agroquímico, por la fuerza de desgastarlo a través de muchas de esas situaciones innombrables, como acabar, como desterrar, como, mejor dicho, hacer todo esto posible a través de ese tipo de cosas. No Así solamente como un dático así como tal, perdón. No solamente tenemos como ese daño ambiental que vamos a, si lograron hacer esa venta como tal de esas compañías, sino que veamos como un problema futuro. Porque es que no solamente los árboles, o sea, además de que hacen un daño a la erosión, imagínense el daño ambiental en la calidad del aire. Porque no solamente tenemos esa parte desde Esmaicapa, sino que también tenemos empresas como tal aguacateras también por ese sector, que no solamente hace eso, sino que también seca también las quebradas, y además para eso con los agroquímicos, no solamente de esos árboles como tal de los pinos, sino que genera también daños
a los afluentes hídricos. Y si no estoy mal, hay una gran aguacatera por ese sector antes de llegar a esa reserva. Bueno, démosle el espacio también para que vayamos vinculando a la mesa de trabajo, la gente que nos acompaña, que ya empezaron a llegar. Entonces, démosle el espacio a nuestros compañeros de Gritos del Más Allá. Así es, Lex, y recuerden a ustedes, toda la audiencia, que estamos en este especial crossover de mitos y leyendas del Quindío, entre Transmisión en Marcha, el programa radial de la Marcha Carnaval Quindío, y Gritos del Más Allá, el programa paranormal, también aquí por Fusión Radio. Un especial paranormal de memoria histórica y defensa del territorio aquí en Fusión Radio. Ya hemos hablado de la Madre Monte, la Patasola, y bueno, les damos la cordial bienvenida al resto de compañeros del equipo de trabajo de Gritos del Más Allá, que se van sumando a esta hora de la noche en este gran especial que tenemos. Hola Valeria, buenas noches. Hola, ¿Cómo buenas vas? noches a toda nuestra querida audiencia. Gracias por este espacio, muy bacano combinar ambos programas con una temática tan chévere. Estamos en Halloween y reconstruir esa memoria, eso que tenemos acá, porque acá también tenemos nuestros propios mitos, nuestras propias leyendas y especialmente que son muy enfocados a eso, a la defensa del territorio. Y aunque hay unos que son muy conocidos, yo igual quería traerles hoy uno que, pues los que hemos ido a Cocora, yo creo que ya muchas veces nos han corregido de que no es Cocora, es Cocorá, que era una princesa, bueno. Y resulta que, bueno, también el tema de mitos y leyendas ¿cómo es que se llama lo que hacen en el Parque de la Vida? Mitos y leyendas en vivo. Eso. También nos han contado un poco la historia, pero había algo que yo no sabía y fue muy interesante, y es que se dice que la gente siempre se enfoca en la historia de que era la hija de un cacique, esto, lo otro, que su nombre significa estrella de agua, pero también encontré que ella rogó a los dioses para proteger su tierra de los invasores, y en respuesta el valle se llenó de palmas de cera, lo que ahora es símbolo de paz y belleza eterna. Entonces me llamó mucho la atención eso, o sea, no solo el tema de que era una princesa, hija de un cacique, sino que también fue por la historia del Valle del Cocora, o sea, una respuesta a una oración a los dioses para proteger ese territorio. Qué bella historia, pero lo peor es que en nombre del desarrollo se ha venido destruyendo esos guardianes protectores de esa historia tan bella de Cocora. Sí. Bueno, vinculemos al señor Alejandro Ledesma, director de Gritos del Más Allá. Bienvenido, Alejandro, a esta noche y a esta mesa a través de Gritos del Más Allá y Transmisión en Marcha. Bueno, Alex y nuestro compañero Hugo, también el señor... No, ahí está bien. Luis Restrepo Istizabal, gracias. ¿Por qué se me va, Alejandro? A ver, espere. Vamos a ver. A ver. Yo no sé usted cada vez que se sienta ahí. No sé, es algo que... A ver, ahorita sí, pero por este. Bueno, vamos a ver. Mire por este. Los chocarreros que persiguen a Alejo. Como siempre, agradecerles a todos ustedes por estar aquí en la mesa de trabajo, también hacer parte de esta transmisión, un crossover que hace ratico nos íbamos, Marcha Carnaval. En alguna ocasión habíamos tenido un acercamiento a estos crossovers con historias y algo de rock, donde hablábamos sobre esas formas que permitían a diferentes tribus en su momento ahuyentar a los demonios, ahuyentar a las personas. Y con respecto a la protección del territorio, y es algo muy importante que comentaba Luis Restrepo Istizabal hace un momento, la creencia de que estos personajes son cíclicos, personas que aparecen, seres que aparecen de forma momentánea para generar cierto impacto en la sociedad y de alguna otra manera corregir ciertos comportamientos que estaban ocurriendo tanto destructivos en la naturaleza como para el mismo ser humano. Y es que lo veíamos con la Madre Monte y la Patasola, que ustedes bien estaban hablando sobre ellos, cómo esa interacción, cómo esa introducción a las historias, ese voz a voz que ha ocurrido, de alguna otra manera modificado el comportamiento de los campesinos en su momento para evitar que de alguna otra manera hicieran un daño mayor al territorio. Lo teníamos con la Madre Monte, usted no puede ir a cazar porque sí, solamente para alimentar a las personas. Por ende, se generaban esas historias, se generaban esos mitos donde si usted iba por avaricia, por un deseo mayor o incluso un deseo maligno de me voy a desquitar, voy a matar a un animal en el campo, la posibilidad de que apareciera la Madre Monte era, según las historias, el pico máximo, y con ello pues de alguna otra manera
incentivar a que la gente tuviese más cultura, tuviese de alguna manera una responsabilidad. Hay que entenderlo desde los diferentes aspectos. La protección del territorio es algo muy importante, lo sabemos, ya lo hablaban ustedes con el aguacate, lo hablaban con la multinacional, y con respecto a esto hemos visto cómo el dinero de alguna u otra manera en la actualidad se ha convertido en esa moneda de cambio que, sin importar el por qué o el qué, sigue moviéndose, y es triste ver cómo los territorios, más esos territorios del eje cafetero que son tan hermosos, han sido de alguna u otra manera mancillados por este tipo de enriquecimiento lícito e ilícito en algunos de los casos. Arrasando con nuestro oro verde. Con el oro verde. Y es que hay que destacar también algo que es muy importante, y por ahí lo escuchábamos, las motos que también hacen una contaminación tenaz, y lo vemos en el eje cafetero. No hay que irnos directamente a las multinacionales, lo podemos encontrar en el día a día, en las calles, lugares donde vemos vehículos que transmiten muchísima contaminación. El ruido que tenemos en las calles, la contaminación auditiva, hace parte también de todos esos daños que se han generado a lo largo del tiempo y se han normalizado, ¿no? Hay que dejarlo claro, se han normalizado. Lastimosamente no se normalizan estas historias como mitos y leyendas. La pata sola, la madre monte, que si bien lo que buscaban en un momento era una corrección directa a los campesinos para que evitaran hacer diferentes actos que iban en contra de la naturaleza, pues se han dejado en el olvido en vez de seguirlos incentivando la cultura. Ya lo decían ustedes con el tema de las fiestas de Armenia, que no hay un impulso directo a culturizarse sobre todo eso que hace parte, y más que estamos en un lugar muy nutrido de mitos y leyendas. Lo tenemos incluso con el colono, y lo tenemos con quien fundó Armenia, Tigreros, que hacía parte también de unas historias muy interesantes. En algún momento lo hablábamos con respecto a llegar a este bosque, llegar a este lugar virgen. El apodo de Tigreros para algunos es símbolo de fuerza, para nosotros es símbolo de bestialidad, llevarse por delante diferentes criaturas que simplemente estaban en su hábitat, ¿no? Y ahí también veíamos como muchas personas de los que vinieron a Armenia a fundarlo directamente terminaron con muertes trágicas, algunos con muertes extrañas, que se pueden atribuir a ese tipo de construcciones como los mitos y leyendas, en este caso la Madre Monte. Así es, Alejo. Y bueno, continuamos con un personaje que a mí en particular me agrada muchísimo, el hojarrasquín del monte. En una región de gente de mala proveniencia, un mal hijo, después de pegarle a su propia madre y de arrastrarla por los cafetales, se le trepó encima como si fuera una bestia de carga y la mató, desgarrándola con una espuela que usaba con orgullo. Dios lo castigó ante los alaridos de su madre agónica y metiéndole el diablo adentro. Huyó a los montes convirtiéndose en un verdadero animal, con cara de hombre y todo el cuerpo cubierto de hojas secas y musgo. Es un condenado en vida, vaga por los cafetales y no vale sino el escapulario de la Virgen del Carmen para librarse de él. Algunos campesinos lo han visto como un hombre árbol en movimiento, otros como un monstruo que aparece con figura de mono gigante, con mucho musgo y hojas secas. Cuando hay tala de bosques, destrucción de árboles o quema del medio natural, el hojarrasquín del monte aparece en forma de tronco seco y queda oculto hasta cuando reverdece la floresta. Por ello, muchos campesinos le tienen gran respeto a los troncos secos en los bosques. El hojarrasquín hace perder a los caminantes en el bosque. Sin embargo, cuando le cae bien a una persona, le indica el camino para salir. Por ello, mucha gente lo invoca para pedir por el caminante perdido en las montañas. Las huellas del hojarrasquín aparecen como rastros de pezuñas de venado, danta u otros, para despistar a los cazadores. El hojarrasquín, una de las historias más interesantes, que además de eso hace parte de todo eso que se comentaba. Muchos de los abuelos, de hecho, comentan esas historias de ir al monte con un machete y rastrillaron el piso en algunos de los casos para ahuyentar este tipo de criaturas. El hojarrasquín como tal es una criatura que lo que buscaba directamente era nuevamente ese cuidado de evitar que hubiese algún tipo de daño en estos lugares, y ya lo hemos visto en diferentes casos, personas que hacen senderismo, personas que se encargan de recorrer estos lugares. Hablemos del Bremen, cerquita, aquí, pegadito. Barbas Bremen, donde muchas personas han manifestado que se han perdido después de hacer caminatas, personas irresponsables que han dejado basura de alguna otra manera y les ha pasado ese efecto. Y es que de hecho, si hablamos del hojarrasquín, algunos dirán que se asemeja directamente con el tema de, hablemoslo de los Ents, estas criaturas que de alguna u otra manera en muchas culturas celtas y en otras culturas en las que pertenecen eran directos protectores de la naturaleza. Entre otras historias que se hablan del hojarrasquín, hay una muy interesante que la leí en su momento en Mitos y Leyendas Colombianos, un libro que todos en algún momento de Colombia hemos leído
libro verdecito con la carátula de diferentes mitos y leyendas. Español. Clase de español. Y en esta la historia se modificaba un poco. El hojarasquín, cuando alguien iba a talarlo, se acercaba o estaba haciendo tala de muchos árboles, iba a talarlo, el hojarasquín se movía, le reía y lo convertía en un hombre calavera. Así lo decía la historia. Muchos de los mitos y leyendas pues nos traen esas condiciones que son un poco fantásticas si nos ponemos a verlo, pero que genera ese temor. Imagínese usted estar talando, estar en el bosque, perderse, y que no es una cosa que nos estamos inventando. Mucha gente lo ha experimentado. Algunos le dan esa importancia a los duendes que se encargan de hacerlos perder, pero simplemente algunos que conocen el tema del hojarasquín saben que puede ir por este Pero lado. el duende también tiene su relevancia, y lo hablábamos con los guaduales, que era lo que le vendían a uno los abuelos. Ajá. Entonces no se meta al guadual, no se meta por allá, no se vaya a Que de esas hecho- altas horas de la noche, no ande borracho. o Que sea, de hecho no- lo comentaban con lo del vivero de Luis, donde se encontraba en el En pueblo Pueblo Tapao, Tapao, sí. Pueblo que, Tapao, sí. que es un lugar que, como bien lo decía Luis y Arlex, está colmado de muchas historias. Lo estamos hablando al igual que Génova. Génova es un lugar que está colmado de muchísimos mitos y De leyendas. hecho, la laguna, La todo laguna. el tema de Génova, y también, digamos que volviendo a Estrella de Agua y a lo que es toda la parte de Cocora, hay mucha, digamos, intervención mística en esos espacios. Lo que contaba ahorita Val tiene que ver mucho también con el tema de lo que pasa con Peñas Blancas, con el cacique Calarca entregándole el alma a la montaña para poder salvar a su pueblo, para poder tener ese tipo de cosas, que de hecho aquí en la hojita que nos trae hoy Luis Restrepo, Sí, señor, hay una historia muy, y no muy particular. no la comparte, ahorita la vamos a leer, pero ahí está también el tema. Entonces, estos indígenas, tanto lo que es esta hermosa mujer espectacular, porque supuestamente era una de las indígenas De las más más bellas bellas. que habían, y este cacique que también genera ese poder a través de la historia, que de hecho la historia dice que el oro está guardado en la montaña. Ujú. Vaya uno a saber. Pero Vaya a acercarse a la montaña a ver qué no, pasa. de hecho nosotros hemos estado en la montaña y sí se escuchan cosas de, por ejemplo, en el tema de usted ir a acampar, a nosotros nos sucedió varias cosas. Yo iba recurrentemente, yo llegué un tiempo que cuando estaba en el SENA, que iba cada... A Peñas Blancas. Sí, a Peñas Blancas, yo iba cada 8 o 15 días, o sea, prácticamente el parche era el fin de semana, vámonos pa' Peñas, y siempre nos íbamos. Una de las últimas veces que subimos nos sucedió algo muy interesante, que fue que un bulto nos empezó a seguir, porque ese día nos cogió mucho la tarde. O sea, a nosotros nos decían, quédense ustedes allá arriba en el top de la peña y acampen. Y van a escuchar los caballos de los conquistadores, Sí, van a señor. escuchar conversaciones, Van a ver luces. van a ver luces, o si ustedes están dentro de la carpa y les toca la carpa, no abran. Entonces, bueno, ese tema. Pero nosotros nos quedamos con esa psicosis en la cabeza, y bueno, nosotros un día nos cogió mucho la tarde y empezamos a bajar, pero nosotros lo empezó a seguir un bulto blanco. Y la característica de este bulto fue, y lo extraño de este bulto fue que cada vez que nosotros nos deteníamos, el bulto paraba. O sea, él seguía como con una distancia sana. Pero llegó un momento en que ya la noche empezó a caer más, o sea, como tipo 6:30 que está oscuro, hoy estaba así, el día así, y empezó esa vaina detrás de nosotros cada vez más cerca. Claro, Ese bulto. Ese bulto. Y empieza uno a correr, y nosotros a botarnos por todos los matorrales y por donde había pues que encontráramos, porque el camino se nos perdió. Entonces empezamos ya a saltar cercas y llegamos a una finca. Ahí pum, caímos nosotros en el corredor. Nosotros pensamos que nos iban a dar balas literalmente, porque pues ya son horas de la noche y somos desconocidos. Y el viejito, un viejito muy buena gente, nos ofreció hasta agua panela caliente. Y él decía, pero ¿por qué venían corriendo? Y yo ¿No sería don Javier el del Ecoparque? no recuerdo cómo se llamaba el señor, pero muy buena gente Sí. el señor. Y entonces el señor nos decía, no corran. Si esa cosa no se les acercó a usted durante el camino, no le corran, que ya no les va a hacer nada. Entonces Estaba era cuidando. el viejito ya conocía ese ente o esa energía, y él dijo, no, tranquilo, no prestan atención. Y por allá se veía el puntico blanco, o sea, como cuando uno ya se entrecierra los ojos y ve una cosa a lo lejos, así. Entonces, digamos que fue de las últimas veces que nosotros tuvimos un acercamiento con algo así paranormal, dentro de esas historias de mitos y leyendas que hay. Pero también dicen que uno escuchaba voces. Yo sí escuché voces. De hecho, al lado de las pineras, en la parte de atrás de Peñas Blancas, hay unas pineras, y se escucha que hay susurro. O sea, a veces siente como que si llamaran a alguien, pero no es el nombre de uno, sino como en otra especie como de idioma. Ujú. Y es
no se entiende, pero se sabe que no es lo que nosotros hablamos. Entonces son cosas bien interesantes que pasan ahí. Entonces ahí vamos nosotros dándonos cuenta, vamos saludando a la gente por ahí. Está Teresa Fernández que nos escucha también, un saludo para ella, que nos escucha desde la urbanización Las Brisas, un saludo para ella. Y aquí seguimos nosotros en Gritos del Más Allá. Ahí les conté mi mini historia, porque pues hay muchas más que me han sucedido. De hecho, en el pedazo de después de Peñas Blancas hacia Quebrada Negra, ¿cómo es que se llama el corredor? La Virginia. Ahí también nos pasó varias cosas por el lado de la cancha, porque también era muy tarde. Nos metimos a la cueva tiene su encanto, sí, nosotros nos metimos allá. De hecho, en el libro que yo estoy escribiendo hablo del tema de espeleología por la misma situación. Allá se nos cayó un amigo que tiene, le da esas parálisis, se me va el nombre de la enfermedad. Epilepsia. Entonces el man, íbamos cruzando por la parte alta y él se nos desprendió, se cayó. Y eso parecía que fuera una torta o una arepa. Se escuchaba. Más o menos él cayó como de 3 o 4 pisos de altura. Pero lo recibieron las rocas de lado a lado. O sea, no sabemos cómo se salvó porque el man cayó. O sea, íbamos nosotros amarrados en cuerda y el man le dio el ataque y se soltó. Se le soltó la cuerda y cayó. Y nosotros se mató. O sea, nosotros lo que pensamos fue que se mató. Y ese día el man lo tocó dar la vuelta y volverlo a meter por la cueva para poderlo sacar. Y ese día nos asustaron, ya fue la vigilia. Entonces, son temas que van siendo relevantes, como si la montaña nos hubiese hecho, lo salvamos, pero venga, le pegamos el sustico. Pero hay ahora, un costo. Sí, hay un costo. Menos mal no fue la vida del parcero, él se llama Mauricio Stanibagui, un saludo para él. Pero sí, y el compañero mío que iba adelante, o sea, éramos 3, Mauricio, Diego y mi persona. ¿Sí? Y después de los que íbamos amarrados. Y Diego del susto se iba a tirar. Yo le dije, parce, donde ustedes tiren, me parte a mí porque yo no soy capaz de sostener el peso de 2 personas. Claro, cuando él cayó y se jaló, la cuerda se soltó. Entonces, eso fue lo que, digamos que yo creo que por ese resorte fue que amortiguó. Pero el otro se iba a lanzar también. Yo le dije, no sea bruto porque aquí nos matamos. Entonces, esos momentos de tensión en esos espacios, y ahí cuando llama uno a la gente, y esto ya no es paranormal, eso es muy normal, llamar a la gente al cuidado. Si usted va para allá, prepárese psicológicamente. Si usted para allá va a oler a guano, va a oler a mierda, va a oler a orín, o sea, va a oler a muchas de las cosas que usted tiene que entender que están en la naturaleza. O sea, a nosotros nos acostumbraron a oler rico, pero en realidad la naturaleza es un poco más, digamos, rústica, sí, esa es la palabra. Pero encantador. Ajá. Entonces aquí seguimos en Gritos del Más Allá. Bueno, continuamos con la leyenda del cacique Calarcá. Esto con lo que yo les comentaba hace un momento, nos comparte Álvaro Hernando Camargo Bonilla, vigía del patrimonio y miembro de la Academia de Historia del Quindío. Peñas Blancas se ha convertido en un referente de identidad para los quindianos, pues evoca el recuerdo legendario de un cacique indígena que le dio el nombre a la segunda ciudad más importante del Quindío y en torno a quien se han tejido varias historias sobre las supuestas riquezas por él guardadas en el interior de los socavones. Los relatos, cargados de fantasía y motivados por la ambición de muchos guaqueros, convirtieron a Peñas Blancas en un polo de atracción de aventureros. La historia habla de Conveima, cacique de los Coyaimas y Natagaimas, esto en el departamento del Tolima, y bautizado posteriormente como Baltasar, aliado de los españoles. Llegó a casarse y tener descendencia con la hija de uno de ellos, lo que motivó a Calarcá a cobrar la ofensa por mezclar la sangre indígena con la de los invasores. De hecho, su hijo fue raptado, devorado y sus huesos fueron devueltos a su padre 3 días después. Conveima o Baltasar preparó su venganza con el presidente del nuevo reino de Granada, don Juan de Borja. Con una lanza, el cacique asesinó a Calarcá, dispersando al pueblo pijao y facilitando su sometimiento al gobierno español. Otros relatos del Quindío y el Tolima también relatan que Calarcá concibió una hija llamada Guaycamarintia, quien se convirtió en cacica de los pijaos a la muerte de su padre y se casó posteriormente con un cacique quimbaya, quien la llenó de riquezas y aniquiló el carácter belicoso y altivo de los pijaos. Sin embargo, estos nunca fueron dominados completamente por los españoles. También se cuenta que, al morir Calarcá, su hija ordenó enterrarlo en una sepultura entre las rocas del monte y allí lo dejó con todos sus tesoros. Y hace parte de todas esas historias, ¿no? Volvemos al mismo tema. Siempre se genera se pasa esa historia,
de voz a voz y de alguna otra manera nos deja muchas incógnitas. Al tiempo se han hecho muchos estudios, se ha buscado esto y no se ve por ninguna parte. Y de alguna otra manera también mucha gente que se aventura a estos lugares y tratan de buscar algún indicio, tratan de buscar algún tipo de acercamiento sobre el tema de Calarcá. Así es, no solamente tenemos esta versión, porque también podemos notar que la parte misma indígena acá en el Quindío, tanto como los quimbayas, y también lo podemos relacionar a nivel colombiano, por ejemplo, como lo he dicho ya anteriormente con la leyenda de Guatavita. El mismo, yo he ido a Sesquilé y se siente como esa presencia, a mí me parece tan bacano, o ese misterio como tal de por qué ellos hacían esas ofrendas con el oro. Pero si nos vamos acá con la parte de la leyenda del cacique Calarcá, él está enfocado justamente hacia la parte como de la guerra, porque él buscaba como defender. Es como cuando nosotros relacionamos, jugamos ahorita con la parte del deporte de microfútbol, por ejemplo con el equipo de Caciques del Quindío. La gente siempre nos dice, es que son los caciques, pero es que es más que todo por los guerreros que son acá en la parte del equipo de fútbol. Y eso lo podemos hacer relacionado porque ahorita hemos evolucionado mucho en el deporte aquí como tal. Pero si nos vamos hacia esta parte de concentración, a esta misma lectura que nos lo transmite y está aquí en esta misma hojita y la acabamos de ver hacia ustedes, queridos oyentes, es esa forma de buscar como esa misión, de lograrlo, como ese objetivo. Y eso sí, sobre todo la misma protección. Y súmele, Hugo, que los pijaos no permitieron asentamiento español en lo que ahora conocemos como la olla del Quindío. Qué bueno, nos vamos a ir con la canción de gritos para hacer el enlace con toda la gente que nos escucha a través de nuestra alianza de medios. Entonces no se desconecten, ya regresamos en este espacio que se llama Gritos del Más Allá. En el cosmos, seres existen más allá de nuestro entendimiento. Aparecen en la historia sin previo aviso, dejando huella en el firmamento. Capítulos de misterio y terror, donde el humano no comprendía su rol. Impulsados por la curiosidad, nació un destino a un desconocido. Bienvenidos a Gritos del Más Allá, programa paranormal en Colombia. En esta temporada exploraremos los secretos de seres extraterrestres. Te revelaremos proyectos que en su momento te generaron. Y estos que nos intrigan están aquí o están allá. La verdad la misma está oída en Gritos del Más Allá. Por aquí que llevaremos al límite de la realidad. Esto es historia, la verdad, ven con nosotros en este viaje a través del misterio y la oscuridad. Gritos del Más Allá, temporada 15. La verdad está ahí, la encontrarás. En el cosmos, seres existen más allá de nuestro entendimiento. Aparecen en la historia sin previo aviso, dejando huella en el firmamento. Capítulos de misterio y terror, donde el humano no comprendía su rol. Impulsados por la curiosidad, nació un destino a un desconocido.
A esta hora inician las preguntas, inician las conspiraciones y quizás mirar al cielo sea una puerta a lo desconocido. En Gritos del Más Allá, temporada número 15, abarcaremos esos seres de otros planetas, las conspiraciones que nos llenan de preguntas, pero que tienen muy pocas respuestas. Bienvenidos a la temporada número 15 de Gritos del Más Allá. Programa paranormal de Armenia, Quindío, Colombia. Sumérgete con nosotros en las historias más allá del cosmos. Bienvenidos a Gritos del Más Allá, temporada número 15. La verdad está ahí, pero ¿estás dispuesto a escucharla? Un cordial saludo para todos aquellos que se conectan a esta hora de la noche en Gritos del Más Allá. Como siempre, dándoles la bienvenida, agradeciéndoles a las diferentes emisoras que permiten que esta señal del misterio llegue a sus hogares. Y hoy tenemos un programa especial, pues es un crossover con uno de los programas que también ustedes han escuchado. Un programa que se encarga de velar por esa defensa del territorio, por visibilizar aquello que en muchas ocasiones gobiernos y diferentes estados no le dan la viralidad que necesitaría. Pero aquí, en Gritos del Más Allá, estamos abordándolo desde el tema del cuidado del territorio, desde esos seres que de alguna u otra manera a lo largo de la historia han protegido las selvas, los bosques, estos lugares verdes que nos permiten seguir respirando, viviendo y de alguna u otra manera seguir conectándonos con nuestra naturaleza. La conexión con el campo, la conexión con la tierra, con la Pachamama, como lo dirían en algunos otros lugares, lo dirían en algunos otros tiempos. Y hoy, con Marcha Carnaval, tenemos un recorrido bien interesante. Hace un rato hablábamos sobre diferentes conexiones, diferentes historias, la Madre Monte, la Patasola, el Cacique de Calarcá, muchos más que se conectan, también exponiendo algunos casos, realidades que tenemos en este territorio, bello territorio en Colombia, donde algunas multinacionales de alguna otra manera han venido a extraer nuestra riqueza, nuestro oro verde, sin importar cuánto daño hacen a nuestro territorio. Y con ello, hablando de esos seres que a lo largo de la historia han protegido los territorios nacionales. También haciendo un énfasis en cada uno de estos casos, cada una de estas historias y buscando que ustedes, los oyentes, se informen, pero no se asusten. Así que les damos la bienvenida a esta nueva hora en este crossover con Gritos del Más Allá y Marcha Carnaval. Bueno, un saludo muy especial para usted, Alejo. Así es, agradecido de poder compartir con ustedes este especial, este crossover radial que hacemos aquí en Fusión Radio, desde Transmisión en Marcha, el programa radial de la Marcha Carnaval Quindío y Gritos del Más Allá, o como lo diríamos mejor, los gritos del más allá. Que Claro tanto que sí. nos apasiona el tema del terror, del misticismo, de los seres sobrenaturales, de todo el miedo que al mismo tiempo nos mueve, ¿cierto? Nos mueve la fibra, nos pone la piel de gallina, pero que al mismo tiempo nos apasiona y que por eso estamos aquí en Gritos del Más Allá. Y bueno, un saludo muy especial para toda la audiencia de Fusión Radio. Bueno, yo quiero que este sea un espacio, obviamente lo diré con mucho respeto, pero todos acá somos, yo creo que estamos de acuerdo con la defensa de la vida y el territorio, como es el lema de Marcha Carnaval. Y es que esta noche sea un espacio aprovechando estas fechas donde se dice que el velo entre los dos mundos es más delgado, para invocar a todos estos espíritus defensores del territorio, del medio ambiente, para que sean más fuertes, habiten más estos espacios y que en la actualidad todas esas multinacionales, todas esas personas que llegan a hacerle daño al territorio y a querer conquistarnos en pleno 2025, conozcan esos verdaderos mitos, tengan esa experiencia y digan, uy, sí, ahí están esos espíritus protectores del bosque, aún habitan acá. Entonces es la invitación a estos espíritus, a invocarlos, a que hagan presencia muy fuerte en el territorio, porque habemos personas que estamos de su lado, que desde la parte física hacemos lo posible por proteger el territorio, pero siempre no está de más esa protección espiritual, esa fuerza, esa presencia de todos estos seres de los que se ha hablado en este capítulo. Hugo. Así es, muy buenas noches a nuestra querida audiencia. Continuamos aquí en este crossover, en este gran especial
con Marcha Carnaval y Gritos del Más Allá. No Bueno, y solamente aquí- con este sí. misterio, sino que aún así seguimos con la misma información, como decimos en este programa, informar y no asustar. Para aquellos que apenas se están conectando a través de las diferentes emisoras, la Alianza de Medios, quien habló fue el señor Luis Restrepo Aristizábal, seguido por Valeria y nuestro compañero Ernesto Arias, y por último el señor Arlex Parra. Claro que sí, estaba aquí mirando unos temas de unos conceptos ancestrales mientras ustedes hablaban. Bueno, pues la invitación es para que se conecten con nosotros a la mesa de trabajo como siempre. Invitación para que estén de 8 a 9. Hoy vamos a tener este hermoso espacio, este crossover con la gente de Marcha Carnaval, con la gente de Transmisiones Marcha, un programa de los más antiguos que tiene Fusión Radio, que creo que es uno de los primeros que se creó para mostrar la defensa del territorio, para contar historias. Y estas historias también vienen de la parte mística, de la parte de proteger el agua, cómo viene el agua, cómo se nos presenta el agua en diferentes formas, cómo llega el agua y también se vuelve en ese espíritu que da vida, pero también que la arrebata, y volvemos al tema del equilibrio, el tema de cuando la quebrada sale purita, pero también cuando se vuelve turbe y arrastra con diferentes ciudades o con diferentes poblaciones o con cultivos completos. Entonces hay que entender todo este espacio para poder desarrollar todas estas historias. Y no son historias que vengan cargadas solamente de misticismo, sino de realidades que a veces son más crueles que el mismo misticismo, que la misma muerte de una patasola, que la misma muerte de una llorona, o todo lo que nosotros podemos conocer o conectar con las historias que hemos tenido y traído a través del tiempo en Gritos del Más Allá en sus 15 temporadas. Pero sí es importante que hagamos reflexiones que tengan un valor intrínseco en todo lo que hacemos, que esto también vaya un poco más allá, no solo por una lucha de territorio, sino por una lucha del conocimiento. Y ese conocimiento nos permite poder aportar a la sociedad y nos permite también poder luchar por la misma sociedad, quitándonos esa vestidura del egoísmo, quitándonos a nosotros también esa parte egocentrista que a veces nos separa de lo que hacen los animales, que muchas veces se ayudan entre ellos, bueno, y todo ese tipo de cosas que suceden en la naturaleza. No, Entonces, Arlex, y apropiarnos de nuestro territorio, Claro que o sí. sea, entender que es que nos compete a todos, que esto no es de unos, no es solo de los líderes ambientales, porque uno no puede ser también un líder ambiental y desde su casa generar acciones que pues que lleven un impacto y poder ayudar. Entonces, esto es de todos, no es solo de unos pocos, y dejémosle la responsabilidad de la basura, de todo lo que yo genero a los demás, porque yo le pago a una empresa de servicios públicos, sino que es apropiarnos de lo nuestro. Como Y- lo he sí. comentado anteriormente, ahorita que estamos hablando, como lo dije ahorita, y Luis es testigo, y lo dije ahorita, ustedes mismos deciden, nosotros mismos decimos como a juventud, o como tal así, ¿Qué en tiempo general, queremos a futuro? queremos a futuro. Si ustedes quieren vivir con enfermedades como tal, y eso sí, con una mala calidad del aire, que posiblemente esté ya ando como en otros países, ustedes deciden si lo quieren proteger o lo quieren destruir. Y a propósito de esto, le hacemos la pregunta a aquellos que se van conectando. Por acá le damos un saludito a aquellos que han comentado y a los que se van uniendo. Un saludo para Dylan Fandiño, que nos dice hola, saludos desde Fusión Radio desde Montenegro, Quindío. También un saludito para Dani Piercing, hola, ¿quién editó esa voz? También nos dice por acá Alba Lucía. Chicos, buenas noches, me gusta mucho este tema. Luz Soler nos dice buenas noches y se une a esta transmisión Julia Beltramel y ella nos dice buenas noches, gente hermosa de Gritos del Más Allá, bonita noche para todos desde Tucumán, Argentina, escuchándolos. Y les hago la pregunta a ustedes que se encuentran en Argentina, ¿cuáles son esas entidades, esos seres, esos mitos y leyendas que se encargan de hacer la protección al medio ambiente, de castigar a aquellos que van de manera, digamos, malévola a talar estos lugares, a acabar con la fauna, con la flora? ¿Cuáles son esas entidades que se encargan de proteger estos espacios? Y a propósito de esto, lo tenemos en un recorrido muy interesante, Luis, antes de volver nuevamente al Quindío. Sí. En otros países existen esas diferentes entidades que se encargan de hacer la protección del territorio. Hablamos de Colombia y en Colombia tenemos muchos, ya lo hablaba usted con el hombre caimán, lo hablábamos con la patasola, la madre monte, bueno, muchos que hacen parte de esas culturas, el moán, que no nos podemos dejar por fuera, ni el hojarasquín, que es uno de los más emblemáticos, pero en otros países existen muchos más. Y es que hay que hacer ese contraste cultural de cómo, de alguna u otra manera, se repite ese ciclo, no con los mismos seres,
como lo vemos con la Llorona, que si bien se repite algunas características, no todas son las mismas, podemos encontrar una diferencia muy interesante con respecto a cada criatura o cada ser que se encuentra en los diferentes lugares. Vámonos a un lugar como África. En África hay muchas culturas, hay muchos conocimientos, se habla de muchos seres, entre ellos los Tengu, conocidos como los guardianes de la naturaleza. Su origen o el origen de los Tengu son criaturas míticas con características de ave y humano que se cree surgieron de las antiguas creencias de los espíritus de la naturaleza. Según la leyenda de los Tengu, que son estas criaturas, nacieron de los espíritus de los árboles y la montaña. Se les atribuye una capacidad de controlar los vientos y las tormentas. Además tienen un propósito claro: actúan como guardianes del bosque y las montañas, protegiendo la flora y la fauna en la naturaleza. Se dice que los Tengu son fieros protectores de los dominios y castigan a aquellos que dañan el equilibrio natural. Entre sus historias, o la historia más sonada de los Tengu, se habla que inicialmente fueron considerados seres malignos. Hago aquí una corrección: fueron considerados seres malignos y con el tiempo pasaron a ser vistos como protectores de la naturaleza. Además, hay que dejar algo muy claro: en ciertos lugares se volvieron sagrados. Se atribuye la capacidad de enseñar artes marciales y también unas estrategias militares a aquellos que demuestren ser dignos. Entre sus características, los Tengu son conocidos por su fuerza sobrehumana, su agilidad y su capacidad de volar. También se les atribuye la capacidad de cambiar de forma y poseer habilidades mágicas. Entre eso nos damos cuenta que la cultura de alguna otra manera justifica algunos fines o algunos objetivos, como es cuidar la flora y la fauna con criaturas místicas. Y en este caso los Tengu, que son guardianes de la naturaleza, hablemos que son, aquí hago una corrección, son japoneses. Ya les hablamos de los africanos en un momento, pero los Tengu son japoneses, y en este caso nos damos cuenta cómo esa cultura japonesa muy estricta, incluso en sus momentos tuvo esa parte que ya no tenía que ser un control estricto con temas sociales, con tema de, venga, voy a quedar mal, sino que también tuvieron un momento, o se tuvo un momento, hago la corrección, de tener seres míticos, mágicos, que hacían ese control con respecto a las personas y les daban una forma de seguir unos lineamientos, se podrían decir mandamientos, de no hacer daño a la flora y la fauna. Y es que si seguimos hablando de estos casos en Japón, encontramos otros más. No solamente los Kendu o los Tengu, como lo estamos hablando, sino que también existen los Karasu Tengu, que son Tengu cuervo. Su origen es el origen del Karasu Tengu es un subespecie del Tengu, el que ya hablamos, que se caracteriza por tener rasgos de cuervo. Se cree que estos seres son aún más poderosos que los Tengu y son mucho más poderosos que esos Tengu comunes que estábamos hablando. Además, poseen una conexión profunda, una conexión espiritual profunda con ese mundo que de alguna u otra manera nosotros no comprendemos, o comprendemos a leguas, o comprendemos de alguna u otra manera muy por encima, que es el mundo espiritual. Su propósito es que actúan como mensajeros de los dioses y protectores de los bosques. Se dice que los Karasu Tengu pueden comunicarse con los espíritus de la naturaleza y que poseen la capacidad de predecir el futuro. Se dice también, a raíz de esta predicción del futuro, que se les ha visto a ellos, a los Karasu Tengu, cuando hay terremotos en estos lugares. Sabemos que Japón es un lugar sísmico complejo, se les ha visto. Muchas personas relatan cómo antes de que haya una catástrofe de estas que conocemos, se ven cuervos extraños. Mucha gente lo relata, se han encontrado diferentes podcasts, se han encontrado diferentes testimonios de la gente donde dice que habían cuervos en el cielo, cuervos extraños, y se les sigue atribuyendo actualmente a los Karasu Tengu. Además, hay que decir que la historia de los Karasu Tengu es que fue venerado por la cultura japonesa como un símbolo de la sabiduría y la intuición. Se cree que aquellos que buscan la iluminación espiritual pueden encontrar la guía en la sabiduría de los Karasu Tengu. Y si nos ponemos a ver acá en Colombia, hay muchos que también nos pueden dar un acercamiento sobre lo que hacen los Karasu Tengu y los Tengu normales, como lo es el ave de los tres pies, que es un ave mal agüero en algunos de los casos. Si bien no es directamente algo que nos predice que puede ocurrir alguna catástrofe, si es algo que se nos asemeja mucho a las cualidades características que tienen los Karasu Tengu y los Tengu, ¿no? Y también hay que destacar algo de cómo en cada una de estas culturas existe miles de historias, miles de mitos y leyendas, y hay que destacarlo. Cada país tiene su historia, cada país tiene algo por contar. Arlex. Claro que sí, cada país, y bueno, pues estos conceptos son bastante amplios y nos muestran cómo nosotros podemos ir ahondando en cada una de estas situaciones.
Y bueno, eso hace parte de todas las historias que traemos para esta noche en Gritos del Más Allá, ¿sí, Hugo? Bueno, ahorita que ya fuimos de este viaje a Japón, ahorita vamos como como me hizo un continente. África. Vamos con los orígenes legendarios de los Awawa. Los Awawa son una parte integral de cosmología africana, específicamente dentro de la cultura Zulú. A menudo son descritos como seres diminutos, casi microscópicos, y se cree que son descendientes entre la unión entre los humanos y los seres espirituales de la naturaleza. El origen de los Awawa está intrínsecamente ligado a las nociones de lo invisible y lo mágico, ocupando un lugar especial en el reino de lo inexplicable y lo místico. En las narraciones tradicionales se dice que los Abawa tienen la capacidad de comunicarse con los animales y la naturaleza, lo que les otorga una posición única como mediadores en el mundo físico y lo espiritual. Esta conexión profunda acentúa la importancia de la armonía entre los seres humanos y el entorno natural de la cosmovisión Zulú. La presencia de los Abawa en la mitología Zulú no sirve como un recordatorio de las fuerzas misteriosas, sino que habitan también en el mundo, sino como también una metáfora de la interdependencia de que entre todos los seres vivos y la tierra que compartimos, el respeto por lo pequeño e insignificante es una lección vital que los Abawa nos enseña, subrayando que incluso también es una forma de respetar todo lo que es nuestra vida. Y es que hay que destacar algo, Hugo, con los Abatwa, que los Abatwa hace parte también de esas historias africanas. En África sabemos que hay un tema de brujería, un tema de ese manejo de las artes místicas, ¿no? Y no hablando santería y no hablando de una manera cinematográfica, sino de una manera cultural. Ellos tienen muy benevolente. Ellos tienen unas culturas muy interesantes con respecto al cuidado de la naturaleza, el cuidado de ellos mismos, a la conexión con diferentes seres que no pertenecen a este plano, y entre estos los Abatwa nos encuentran, o bueno, nos traen también una forma de ver cómo ellos ven, valga la redundancia, estos espacios, esos cuidadores, estos aspectos. Entre los encuentros con los Abatwa en la mitología, los relatos sobre los encuentros con humanos y estas especies son fascinantes y algo instructivos. Se advierte a la persona que si por casualidad encuentra un Abatwa, debe ser cortés y respetuoso, ya que estos seres no dudarán en defenderse con sus flechas si se sienten amenazados o despreciados. Una historia en particular resalta la importancia de la humildad y el respeto hacia todos los seres, sin importar su tamaño. Un hombre, al encontrarse con un Abatwa, debe preguntar cortésmente si ha sido visto o si ha visto un animal de caza cercano, lo cual es una forma indirecta de reconocer la presencia del Abatwa sin hacer referencia a su diminuto tamaño. Estos encuentros simbolizan la interacción entre el hombre y las fuerzas ocultas de la naturaleza. Los Abatwa, aunque pequeños, son poderosos y su trato requiere una sabiduría y sensibilidad que trasciende lo ordinario. El respeto a la naturaleza y a los habitantes, que son visibles e invisibles, es una enseñanza fundamental que se desprende en estas historias. Además de eso, hay que hablar sobre esa cultura popular de los Abatwa. Son seres que de alguna u otra manera han generado esa importancia de ver a todos como igual. Y es algo que hay que destacar, sea porque respire, sea porque no respire, sea porque hable, porque no hable. Estamos hablando de animales, estamos hablando del bosque, estamos hablando de todo lo que nos rodea. Todos somos iguales. Y entre estos casos, los Abatwa, como en la cultura africana, es uno de los principales pilares de la búsqueda del respeto mutuo. No solamente a aquellos que hablan nuestra misma lengua, no solamente a aquellos que actúan de la misma manera que nosotros, sino a aquellos que, a pesar de ser diminutos, tienen tanta importancia que pueden controlar de alguna u otra manera todo lo que vemos en el entorno. Yo me vengo por acá a recordarles el colegio. Uno de estos temas, bueno, que tocaban en el colegio era, no sé si ustedes recuerdan, la leyenda de Yurupari. ¿Yurupari? No. Yurupari. No, yo no lo parí. Yurupari. Ilústrenos. Bueno, Yurupari es un héroe o dios mítico de las mitologías de los pueblos indígenas de la Amazonía, especialmente de las tribus de Brasil y Colombia. Es conocido por su papel en la leyenda de Yurupari, que establece leyes, normas y ritos para el orden social, espiritual y material de su comunidad, e incluye ceremonias con flautas y maracas sagradas. Como héroe mítico, se le considera un enviado del sol,
con poderes sobrenaturales, que enseñó conocimientos ancestrales como la música, la danza y la artesanía a los pueblos de la Amazonía. Como memoria cultural, la leyenda es uno de los grandes textos precolombinos que sobreviven y es un testimonio de la riqueza cultural de estas comunidades indígenas. Como símbolo de resistencia, la asociación que los misioneros hicieron de Yurupari con el demonio católico es vista por algunos como un intento de anular el referente sagrado del nativo, y la forma en que las comunidades indígenas mantienen viva la leyenda puede interpretarse como un acto de resistencia lingüística. Yo no puedo creer que ustedes no conocieran la leyenda de Yurupari. No, sí, no me acuerdo, pero... Sí, lo había oído nombrar, pero no la conocía. Se vuelve muy ajena porque, Sí, bueno, confundida. volvamos al mismo tema, el tema de esas historias que son muy comunes. Normalmente, y eso es muy bueno, y de hecho desde Gritos del Más Allá siempre tratamos de hacerlo, traer esas historias que pocos cuentan, esos espacios en los cuales ustedes pueden enterarse de muchas más cosas que, si bien no son afectadas directamente por ese voz a voz que ha llevado muchas historias como La Llorona, La Patasola, La Muelona, que de hecho La Muelona muchos cuando lo tratamos el tema no la conocían, porque pues no hacen parte de lo comercializable, digámoslo de esta manera. Entonces es importante destacar esas apariciones de seres que de alguna u otra manera son importantes, tienen su historia, tienen una relevancia histórica, pero que no mucha gente conoce. ¿Y cuántos no han ocurrido así, Luis? Con muchos casos que vemos con respecto a la protección del territorio. Así es, Alejo, y bueno, hablando de esa misma protección del territorio, quisiera compartir con ustedes un breve fragmento de un libro muy especial que nos ha venido acompañando en estos tiempos de defensa del territorio. Se llama Los Corredores del Tiempo, Guía Turística por la Historia del Quindío, escrito por Óscar Loaiza Piedrahita y publicado en el año 2004. Quisiera compartir con ustedes un breve fragmento del capítulo que dice Los Quindos, la leyenda. El Quindío es como una olla, y en el fondo de la vasija habitaban los quimbayas. Las paredes de aquella se forman con las montañas que rodean al país, en un círculo delimitado por cordilleras. Por fuera de la olla vivían los pijaos. El Quindío estaba rodeado por dos grandes barreras naturales, las montañas y las selvas de bosques y guaduales. Los bosques, de gigantescos árboles, se extendían desde las alturas de sus cordilleras hasta los piedemontes, y desde estos se iniciaban inmensas extensiones de guaduales en las que se hallaron guaduas tan gruesas que apenas se podían abarcar con los brazos. En estas tierras era muy abundante el oro, pues en tiempos muy lejanos estallaron sus montañas, arrojando erupciones de lava, que se derramaron por los ríos y quebradas, y que al endurecerse se convirtieron en piedras de oro, pues los volcanes arrancaron del fondo de la tierra gigantescos depósitos de ese metal que vomitaron derretido sobre el Quindío, dejando los lechos de sus ríos llenos de piedras de oro que se esparcían por sus playas doradas. Los quimbayas veían a Dios en todas partes, lo veían en el agua, en el aire, en la tierra, en las montañas, en los árboles, en el sol, en la luna. Vivían en una adoración reverente por toda la naturaleza, que era para ellos divina, y cuando el sol se reflejaba en las piedras de oro haciéndolas brillar, los quimbayas sentían la presencia de Dios en ellas, piedras del dorado metal que tenían un profundo significado sagrado en sus tradiciones. Los quimbayas hablaban con el espíritu de las plantas en el idioma de las flores, los bejucos, todas las joyas y las raíces, y ellas les enseñaban cómo preparar bebidas y ungüentos medicinales que curaban enfermedades y que hacían que muchos llegaran hasta sus dominios buscando la salud que sabían dar a los sacerdotes quimbayas. Y terminando por acá, los quimbayas, para que aquellos no regresaran más, y aquellos nos referíamos a los españoles, decidieron devolver todo el oro existente a la madre tierra, y en una cadena humana que duró varios años, hombres, mujeres, niños y ancianos trasladaron el oro de sus ríos y lo subieron por la montaña hasta el cerro de Peñas Blancas. Una vez allí se internaron a través de una cueva, y arrojaron a un profundo precipicio cuyo fondo se encuentra en la parte interna de la montaña, todo el oro de los ríos y las quebradas, sus objetos e instrumentos del mismo metal. Y luego, todos ellos, hombres, mujeres, niños y ancianos, también se entregaron a las entrañas de la madre tierra, arrojándose al precipicio, en un suicidio colectivo que hizo desaparecer a todos los quimbayas, dejándonos sin el recuerdo de sus palabras. Tan solo nos dejaron la vaga idea del sonido de sus idiomas con los nombres de algunos de ellos. Y con esto
quiero que hagamos un ejercicio muy interesante, porque los términos que vamos a presentar a continuación, términos quimbayas, hacen parte incluso de conceptos ancestrales ligados a espacios que tenemos en Armenia y el Quindío, como teatros, barrios y edificaciones. Y términos como esto, personajes como este, Iskandé. ¿Han oído hablar de Iskandé? Digo que acá tal vez el más veterano del grupo lo recuerda, Alex. Vi unas fotos históricas, de memoria histórica. Iskandé significa gotas de lluvia en la lengua bribri de Costa Rica, como tal. Sí, es el nombre de todo este desarrollo que viene en Costa Rica, y el significado como tal es gotas de lluvia. Sí, seguramente en ese mismo cruce de caminos entre Centroamérica y Sudamérica quedó ese concepto acá tan arraigado en nuestro de hecho territorio. eran hoteles, al igual que Iskandé. El Iskay, el que se cayó en el terremoto. Exacto, entonces eran hoteles en el tiempo del terremoto del 99. Sí, y recordando que en este murieron dos futbolistas argentinos del Deportes Quindío, que llegaban a jugar al Deportes Quindío y que murieron específicamente en el terremoto 25 de enero del 99. Suldemaida. Suldemaida no tiene una Sí. traducción como tal. Suldemaida Comunicación. Pero está el barrio Suldemaida, sí, el barrio la Suldemaida. emisora Suldemaida. La emisora Suldemaida, hay una torre de edificios que se llama Suldemaida. Hasta hace unos años existió el Hotel Suldemaida. El Hotel Suldemaida por también. la calle 20. Por la calle 20, sí señor. Sí, señor. Bueno, está Yanúa. Yanúa, leyenda, princesa Quimbaya recordada como una figura histórica y mitológica, hija del cacique Quimbaya Tucurrumbí, sí, señor. quien protegía los recursos naturales, especialmente el agua. Ahí entramos con el tema de la protección del agua. La tenemos en diferentes princesas, pero sigue siendo el mismo tema del agua. Y recordando... Y así es como se llama ese pasaje Yanúa, ¿es que Sí, el sí, pasaje Yanúa, que ahí quedaba el Teatro Yanúa, que se tristemente, yo diría que lo incendiaron a propósito. En febrero, si no estoy mal, en febrero del 2008. Del 2008, dicen las malas lenguas que para cobrar un seguro y meternos un mamotreto que hay ahora ahí, despojando completamente la memoria de un sitio tan histórico como el Teatro Yanúa, construido por allá en la década de los 40. Usted sabe que todo ese pedazo del Yanúa, todo ese pasaje se hizo fue con un incendio. Varios incendios hubo en Armenia entre los años 30 y 40. Históricamente ese pasaje se hizo a través de un cuerpo de incendios que sucedió hace muchos años, y por eso quedó ya esa calle como tal, pero esa calle se hizo a punta de incendios. Es interesante porque pues el pasaje Yanúa es, pues sí, ese pasaje donde uno puede recorrer como esos rinconcitos literarios, encontrar todos estos relatos en los que hemos estado, memoria histórica y demás, entonces todavía como que se mantiene, le da a uno ese aire como de antigüedad, de historia. Sí, y que fue el pasaje en la pasada Marcha Carnaval Quindío, la 10ª que hicimos el 6 de junio de este año, hicimos una reivindicación al Teatro Yanúa pasando por este espacio. Bueno, otro de los términos, Yulima. Yulima también otro concepto quimbaya, y acá tenemos el condominio Yulima, sí. Uno de los lugares, pues, barrios tradicionales de Armenia. Sí, ahí tenemos el Yulima. Bueno, donde Calarcá. se dice que asustan bastante. Y es que para aquellos que nos escuchan desde Argentina, estamos haciendo un recorrido sobre esas palabras que hacen parte de los quimbayas. Ya lo escuchábamos a través de Luis Restrepo, que nos hablaba sobre esa historia de cómo devolver ese oro a la tierra, cómo devolver, a raíz de ver cómo el hombre blanco, ese hombre que llegó de alguna u otra manera a corromper lo que teníamos, pues nos deja muchos más de estos misticismos, muchos más de estos mitos y leyendas. Continuamos con esas palabras. Otro concepto, Yuldana. Yuldana también nos también deja la memoria teatro. quimbaya. A nosotros nos tocó el Teatro Yuldana. El Teatro Yuldana. Sí, señor. Y ahí el Centro Comercial Yuldana. El Centro Comercial mantuvo Yuldana. el nombre. Quindos, Quindío. Las tierras del Quindío quedaron desoladas de presencia humana, aproximadamente por 200 años. Aquí no quedó nadie, solo la selva y sus animales. Durante cerca de 200 años, hasta cuando empezaron a llegar en la década de 1840 los primeros colonos provenientes de Antioquia. Prácticamente este territorio, cuando salen los quimbayas y entran los primeros de la colonización antioqueña, estuvo desocupado de presencia humana casi por 2 siglos. Esto permitió, digamos, un estallido de la biodiversidad de flora y de fauna, y que nos convierten ahora en el territorio que conserva o alberga, o sea, compartimos quienes estamos acá sentados en esta mesa con el 1% de la diversidad biológica
del mundo, eso ya es mucho decir. Aquí nos saluda Rey de Pollo. El Rey del Pollo está haciendo hasta comerciales en los comentarios. En los comentarios, Un pero saludo para la gente de Rey del Pollo, que es una edición que arranca el 24 de octubre Este fin de semana hasta a el comer 3 de noviembre, para que lo tengan en cuenta. Arranca todo este tema de Rey del Pollo. Vamos a trabajar entonces sobre los temas que tenemos acá en la mesa para que los escuchemos, y obviamente nos fuimos derecho sin comerciales para poder digamos aprovechar este tiempo. especial. También por acá le damos el saludito muy especial a Marcelo Fernández. Nos dice: qué bueno leer a todos los amigos de Tucumán, que forma parte de Mitos y Leyendas del Valle. Un saludito para Julián Arango. Nos dice: en Estados Unidos es el pie grande, hablando del tema de la protección. Bigfoot. El Bigfoot. Nos dice Julia Beltramelli: aquí se le atribuye el cuidado de la naturaleza es a el coquena y a los duendes patagónicos. También le damos el saludito a David Enciso Daza, nos dice saludos a todos. Y el señor Julián Arango nos dice: en el Museo Quimbaya hay una de las piezas de los Quimbayas que tiene atrás en sus espaldas una especie de jetpack. Eran naves nodrizas o interestelares. También por acá el saludito para Ese es el famoso, Jonathan, Alejo, los artilugios los Quimbaya. artilugios Sí, Quimbaya. sí, señor. También por acá el saludito para John Calderón. Un saludo también para a todos aquellos que se conectan a través de las diferentes emisoras. Les recordamos, estamos a través de Latina Estéreo, Fusión Radio, Sirius Radio. También nos pueden encontrar a través de Radio Poesía. Un saludito muy especial para los amigos que nos escuchan a través de Ganso TV y a todos aquellos que están en esta alianza de medios. También hay que hablar de un temita muy especial, que son esas tribus, esos aspectos donde encontrábamos muchas más de esas protecciones. Tribus dedicadas únicamente al cuidado y a tener ese equilibrio en la naturaleza. Pero antes de hablar de ellos, vámonos con otros de los que se parte de África. ¿Lo tienen ahí ustedes? No, en este momento no. Bueno, me les voy yo con la sigo otra acá en parte Colombia, yo de estoy los esperando. africanos, los Tokolosh, o también conocidos como Tikoloshe o Gil. Es un nombre dado a las tribus de Sudáfrica, a las Botswana y a la Zimbabue, que es un espíritu de la naturaleza maligna. Se dice que el Tokolashe es creado a partir de los cadáveres de los chamanes que se buscan o buscan vengarse, en cuyo caso solo la persona maldita es capaz de ver el Tokoloshe. Además, aunque en esta descripción los Tokoloshe, que es un poco más frecuente el día de hoy, parece haber sido originalmente más bien una especie de espíritu del agua antes de ser considerado un zombie pequeño. Actualmente a este ser se le describe como una criatura que se asemeja a un mono por su pelo y que sería del tamaño de un niño pequeño, el cual poseería una gran fuerza en relación con su tamaño, que además de eso puede o tiene la capacidad de desaparecer al ingerir una piedra. Su pequeño tamaño y malevolencia parecen equivalentes a una muestra cultural occidental al gremlin. Sin embargo, sería más exacto verlo como una mezcla de las características de un zombie, un gremlin y un poltergeist. Se dice que además sería aficionado de la cuajada y a los huevos frescos, que roba en graneros y aldeas remotas. Igualmente, en ciertas descripciones se escribe más parecido como un oso de peluche, que además de eso tendría la posibilidad de extenderse y de sabotear o de engañar a los niños. Y además de eso, a veces se dice que había un agujero en su cabeza creado con la ayuda de un bastón metálico rojo, en las cuales permitía que sacara sus ojos y los llevara a una cuenca. En otras versiones se presenta como una criatura similar a un pie grande o a un yeti. En algunas de esas leyendas, su relevancia en las diferentes regiones se supone a que vive con una gran importancia y cuidado del medio ambiente. Se observa a menudo que los pastores que pastorean los rebaños al amanecer o los niños pueden ver a estos seres. La existencia de este ser preocupa mucho a la población rural, ya que se le atribuye a muchos secuestros de niños, violaciones y matanzas del ganado. También le muerden los dedos a las personas que duermen. Por lo tanto, las personas que habitan en estos lugares pues se acuestan o arman sus camas a 2 metros del piso para evitar que estas criaturas les muerdan. Además de eso, los Tokoloshe nunca se deben revelar a nadie. Al contrario, esta criatura volverá a aparecer para vengarse. O sea, Venga, si usted los ve ese directamente sí. a los ojos, lo tendrán por toda la vida. Ahora que usted nombra al Yeti, ese no es el mismo abominable hombre de las nieves. Sí, es el mismo. Es el mismo. Sí. El mismo Yeti. Pero es el sí. mismo pie grande también. Pie grande, O sí. Sasquatch. Todas esas cosas. Eso tiene como 10 nombres, sí. Esa es la historia que tenemos a través de los espacios que nos dejan todos los que buscan, cazan, están detrás, que de pronto lo han visto, que de pronto lo han fotografiado, al igual que el monstruo del lago Ness,
que es una historia que hace parte de todas estas historias Esto extrañas. en Escocia, si no estoy mal. En Escocia, sí. Y entre todas estas historias, vamos a Argentina directamente con Marcelo Fernández, que nos comparte algo para esta noche en la cual estamos en un crossover con Marcha Carnaval. Marcelo, desde Argentina, muy buenas noches. Buenas noches para todo el equipo, para todos los oyentes. Saludos a la gente de Mitos y Leyendas del Valle, de Tucumán, que están escuchando y se suman a la transmisión. Qué interesante, hace cuánto no escuchaba el nombre de Yurupari, ¿no? Desde aquella novia colombiana que tuve. Si mal no recuerdo, creo que es una de las leyendas de la parte de Colombia, creo que es la más antigua, ¿no? La primera traducción de esa leyenda, que es una leyenda larga, creo que es una de las leyendas más extensas que yo he escuchado en mi vida, apasionante, fue en el siglo XIX, por el indio, ¿cómo se llamaba? José Máximo, y después creo que fue retraducida por un occidental, Stradelli o Strindelli, algo así se llamaba. Bueno, no recuerdo muy bien ahora, ¿no? Tendría que releer todo. Pero es muy interesante el nacimiento de Yurupari, ¿no? Hijo de Seudji, o sea, la seductora de la tierra, y otros protagonistas de la leyenda, ¿no? Obviamente esto, la historia transcurre en torno a una tribu, ¿no? Yurupari era sabio y era el que controlaba la conducta y los comportamientos dentro de la tribu. Se lo describía como un dios con algunos rasgos humanos, con mucha inteligencia y muchas virtudes, pero también con algún tipo de, comillas, defectos, ¿no? Porque decían que era muy cruel y muy sanguinario y hasta inclusive diabólico con los enemigos justamente del territorio o la tribu que él protegía, ¿no? Hay otros personajes, Pinón, y después otros que no me acuerdo, ¿no? Que son más terrenales que Yurupari, y la verdad que es una leyenda bastante extensa, que estaría bueno que en algún programa la desarrollen, ¿no? Porque es bastante extensa, apasionante, y tiene muchos componentes, no únicamente de algún tipo de deidad o algo, sino que también un componente muy terrestre y muy de personas, ¿no? Como caciques, la novia de Curupari, que no recuerdo ahora cómo se llamaba, o que por lo menos durante un tiempo fue su pareja. Y la verdad que es una leyenda, por lo que recuerdo, lo poco que viene así en flashes a mi cabeza, bastante interesante. Y estaría bueno, ustedes también como colombianos, ¿no? Que un día le dediquen un tiempo más extenso, ¿no? A la leyenda de Curupari. Yo creo que tendrían que dedicarle tres capítulos más o menos, porque es bastante extensa, pero es muy interesante y una de las leyendas más atrapantes que escuché en el tiempo de vida que tengo, ¿no? Bueno, le agradecemos a Marcelo Fernández por su intervención, como siempre invitándolos a todos ustedes a conocer un poco más del territorio, conocer un poco más de estas historias que hacen parte hoy en el crossover de Gritos del Más Allá y Marcha Carnaval. Luis, entre estos aspectos hay que destacar algo que hemos venido hablando, que bueno, aquellos que apenas se conectan a través de las diferentes emisoras, la alianza de medios, y aquellos que se conectan apenas a Gritos del Más Allá, hay que hacer visible. Hay una problemática en el Quindío que ya la estaremos concadenando con estas historias del cuidado del medio ambiente. ¿Cuáles? Así es, Alejo. Bueno, como lo decíamos hace un momento, solo el departamento del Quindío alberga el 1% de la diversidad biológica del mundo. Eso ya es mucho decir. Tenemos aproximadamente el 30% de las aves del país, lo tenemos acá en el departamento del Quindío. Gran variedad de especies de flora, de fauna, mamíferos, insectos. Todo eso nos pone en relevancia no únicamente en el mapa nacional, sino internacional también. Arañas, grillos, abejas. Por ejemplo, con las abejas solo nos quedamos desafortunadamente en el imaginario colectivo de que solo existen las gorditas que tienen el rabito naranja y negro, cuando estas han sido introducidas como muchas especies que han metido de otros continentes y que han generado también un impacto desafortunadamente negativo. Subespecies de abejas que cuando estaba en bomberos reconocí algunas, más que todas las africanas. Sí, señor. Bueno, hablar también de el impacto
los impactos socioambientales por también la imposición a la fuerza de especies, en este caso vegetales como pinos, eucaliptos, ahora con el tema del aguacate Hass. Hace poco estuvo por acá un periodista catalán, Sergi Reboredo, con quien tuvimos la oportunidad también de encontrarnos haciendo una investigación muy puntual sobre el impacto del aguacate Hass en el departamento del Quindío, y teniéndolo en cuenta también como un impacto que viene por toda la cordillera central: Antioquia, Calda, Risaralda, Tolima, Quindío, Valle del Cauca y Cauca, y que poco a poco ha convertido nuestro territorio prácticamente en un desierto verde. Y algo para tener en cuenta: ese frutico que ustedes se comen del aguacate Hass, que no tiene nada que ver con el aguacate papelillo que es propio de esta tierra, ese fruto se está llevando un buen porcentaje de humedad, que indica que prácticamente ese fruto que está llegando a Estados Unidos, a Canadá y a gran parte de la Unión Europea, se está llevando el agua de nuestra tierra, esa agua que no está retornando a la tierra. Exportando agua, señores. De forma muy sutil. De forma muy sutil nos estamos llevando el agua del territorio y lo estamos entregando a través del aguacate Hass en su presentación más económica, más chiquita, sabiendo que tenemos obviamente un aguacate mucho más, digamos, propio, que es el aguacate papelillo. Y mucho más, más grande, delicioso. más delicioso. Sí, claro más que sí. sabroso. Bueno, y pues entendiendo todo esto, entendiendo también el trabajo que hemos venido haciendo como comunicador social y periodista, de Marcha Carnaval Quindío, de todos estos espacios de incidencia, surge hace 2 años una propuesta muy interesante que incluso hace parte de la producción transmedia de Gritos del Más Allá, también apoyado por Fusión Radio. Surge ahí la Batalla del Quindú, que es algo que yo quisiera compartírselos a ustedes, que tiene su primera edición como parte de la corporación GDMA, proyecto 066-6, publicado en el 2023, y esta una segunda edición que tuvimos pues la oportunidad de presentarlo en la Feria Internacional del Libro de Armenia del Quindío en el pasado mes de septiembre, en este 2025, y que hemos querido compartírselos a ustedes a través de los micrófonos de Gritos del Más Allá y también de Transmisión en Marcha en este crossover paranormal. Esto es La Batalla del Quindú, cuentos cortos para coleccionar y reflexionar. Y empezamos con una frase muy diciente y muy contundente, comillas: la palabra Quindío tiene connotaciones mitológicas en la imaginación de los hombres, pues es sinónimo de riqueza. Esto lo dice Hernán Palacio Jaramillo, autor del libro Quindío, Territorio Invadido, publicado en 1992. Relatan los libros de la naturaleza, esto ya hace parte pues de la Batalla del Quindú, como les digo a ustedes, escrito en el año 2023, pero en este libro. Sí, señor, ahí está. Por acá lo tenemos, la Batalla de Quindú. Pero para esta edición 2025, mejorado y pulidito. Relatan los libros de la naturaleza que las montañas guardan su misterio, porque en ellas la memoria de las criaturas místicas siempre está al acecho. El soplo del aleteo del Momotus aequatorialis se convierte en saludo al atardecer en los barrancos de la cordillera. Los cuervos del norte anuncian que, en tierras lejanas, los Ents entraron a la guerra contra roca y granito para impedir la magnificencia del señor oscuro nigromante. El sol de los venados desprende su último destello de naranjas calurosos que iluminan la peña blanca del cacique previo a la noche, donde la oscuridad habita lo más recóndito de las montañas, y el suelo cavernario se prepara para sepultar a las turbas sanguinarias que husmean con espanto. Más allá de la olla del Quindú, el gruñir de la tierra envenenada y despojada advierten las aves e insectos que una inmundicia macabra se acerca con profunda destrucción. Hombres de violencia, siempre ufanados por la sangre de sus espadas, abriendo camino con fuego y dolor. Hordas acorazadas, provenientes de los castillos cruzados del norte que navegaron el océano, buscando oro e imponiendo al dios del desasosiego, se acercan promulgando una lúgubre patria del terror. No imaginan que dentro de la olla, tierra esponjosa, de volcánicos rugidos, habitan seres místicos de luz y oscuridad, con suprema sabiduría, que retumban en medio de una espesa selva y se escurren por entre los ríos como venas que fluyen a través de montañas, cañones y valles. Están aquí, entran con prepotencia, sin permiso, un ejército de muertos vivos, vociferan y maldicen.
aclaman la reivindicación de los pueblos fantasmas de antaño. Arribó la maquinaria del terror, alimentada con los llantos de los ríos de sangre estigia, bestias metálicas, inmunes a las flechas venenosas de los espíritus de la selva. Pero desconocen, en su idea infame e impune de soberbio progreso, que la noche y el aullido de las fieras son cómplices de la naturaleza. Ante el caos de la destrucción del déspota oscurantismo que arrasa bosque y cultura, enigmáticos seres elementales, sabedores de su tiempo y espacio, arribaron con insurrecto sigilo, colosales existencias, diosas y dioses del territorio. Desde el este, Terra Kindú, artesana de la olla, con brazos de barro, rostro de páramo y en su pecho un fértil valle de bosque de niebla, abrigado con palmas de cera, robles y guayacanes, protectora del tesoro dorado del antiguo cacique y hacedora de fuertes movimientos regeneradores del suelo, cerró los caminos del funesto invasor y destruyó el avance con su bramar sísmico. Desde el norte, Ignis Kindú, el más joven hijo de las placas tectónicas sudamericana, Nazca y del Caribe, con filosas extremidades de piel rocosa, cancerbero de múltiples cabezas volcánicas, cubierto de rústicos cráteres y montañas de fuego, emanó intensa lava de sus fauces ardientes, calcinando a los ruines dragones de hojalata y haciendo retroceder a los batallones de su malévola majestad. Bajando hacia el sur, Aqua Kindú, anfibia hechicera con su manto de lagunas, llamada Tatayamba por los espíritus de la lluvia, mimetizada entre guaduales y los ríos de colores de la olla, rojo, azul, verde, gris, silbó a las corrientes encañonadas para destruir y desterrar el mal de los soberbios agentes corporativos, insensatos que desvían el agua y desecan la tierra. Y desde el oeste, en dirección al soplo de los pájaros, Air Kindú, señor de los cielos y los vendavales, juglar de las nubes, aves e insectos, recuperando el respirar del monte calcinado por la codicia, resopló un vasto rugir rabioso que penetró como pesadillas siniestras en las mentes de los generales de la conquista y el progreso. Lejos, en el alto del oso, crisol de caminos del gran Cacataima, madre monte magullada pero victoriosa, cubierta de historias, barro, hojarasca, musgo, raíces y bichos, con los laureles de la vida y la muerte sobre su frente, vislumbra cómo los pérfidos acorazados huyen con turbio horror. Nunca pudieron los invasores feudales erigir asentamiento en la olla, pero dejaron en el viento un susurro de necrótica desconfianza, porque volverían tiempos después los vasallos de la tiranía, robando el tesoro quimbaya, desapareciendo ríos, quebradas y humedales, infectando la tierra con su pérfida revolución verde. Todo esto en nombre de una deidad inferior que promulga la destrucción y el despojo como concepción de desarrollo, que edifica sus profanas torres de cemento, grotescas e insensatas, en bella tierra fértil, privilegiada y sagrada. La esencia humana es tan solo un suspiro en los eones de la profunda existencia de montañas, bosques, volcanes, nevados, ríos y animales que conocen las eras y los tiempos del más allá. Saben que la desolación del humano es efímera, no triunfará, así como en el pasado, pero pronto, no muy lejos en el tiempo, volverán los colosales elementales, creadores y moldeadoras del clima y la naturaleza, para reclamar el sentir del ecosistema del territorio de vida quindío, Edén tropical, una tierra nueva que se forma incógnita y sobresale en el infinito del paisaje del Kindú. Esta es la batalla del Kindú y termina ya con una opinión personal, pero que es necesaria también dejarla en muchos espacios, incluyendo este. En Armenia y el Quindío, y lo hago también porque hace parte también del llamado que se hace desde la batalla del Kindú. En Armenia y el Quindío el concepto de desarrollo que desborda nuestra relación con el ecosistema, nos despoja del paisaje, la tierra y el agua, elevados y frívolos edificios que como esperpentos bodoques con sus purulentas zonas corporativas y extensas zonas de conjuntos cerrados, no solo han sido responsablemente construidos sobre quebradas, humedales y fallas geológicas, sino que nos arrancan la vista hacia los amaneceres y atardeceres de la cordillera, la que moldea la olla del Quindío, nuestro terruño, tierra donde habita el 1% de la diversidad biológica del mundo, condenándonos al suplicio eterno del cemento que recalienta una ciudad desvalijada, cada vez con menos sombra arbórea ante la radiación intensa del sol del día, a la adulación fascinerosa de los medios hegemónicos de comunicación convertidos en vitrinas inmobiliarias de la construcción, a la insolencia de los taimados de una ciudad de milagro que olvidaron su historia,
y a la privatización de la panorámica montañera por parte de los privilegiados y privilegiadas epulones y extractivistas de la gentrificación. Y con esto termino. Están destruyendo al Quindío en nombre del paisaje cultural cafetero. Esta es la batalla del Quindú. Muchas gracias a Transmisión en Marcha, a Gritos del Más Allá y a Fusión Radio por poderles compartir esta historia. Bueno, Luis, muchísimas gracias. Les recordamos que también la primera versión de la batalla de Quindú la pueden encontrar en el libro de Gritos del Más Allá. Aquellos que de pronto la deseen, recuerden que estaremos haciendo diferentes dinámicas a través de Gritos del Más Allá. Y les invitamos también a que visiten nuestra página oficial gritosdelmasallá.crd.com, Ay, Marcelo. donde hay un pequeño fragmento de la historia para que la puedan leer. Marcelo dice que maravillosa narración desde la Argentina. Entonces, Muchas gracias, Marcelo. El saludo para la gente que nos escucha desde los diferentes lugares a través también de nuestras emisoras. Vamos cerrando. ¿Qué ideas quedan en este pequeño crossover que hemos hecho? Vale. Bueno, yo lo que quiero hacer es una invitación a esas personas que tienen ese don de la palabra, esas personas que pueden escribir, porque así como en su momento los cronistas y tenemos acceso a todos estos relatos históricos gracias a ellos, pues en la actualidad tenemos muchas más herramientas de visibilizar estas cosas. Entonces, actualmente de pronto no está el espíritu protector, pero están esos líderes ambientales, líderes sociales que han sido pues asesinados defendiendo el territorio a capa y a espada. Entonces, esa es la forma, esa gente que tiene el don de la palabra, esa capacidad de escribir bien, para conservar esa memoria de esas personas que han dado su vida por el territorio. Y que quede en la memoria de las personas, que en unos años se conozca, esta persona murió luchando por defender la vida, defender Cocora, Salento. Entonces esa es la invitación, aprovechen esos dones y todos los medios de difusión que tenemos ahora, a los que tenemos alcance, para exponer todo esto. Hugo. No es solamente dejar así como un legado hacia nuestra querida comunidad y a nuestros queridos oyentes, sino como pensar a futuro de cómo poder generar esa idea de proteger y de generar ese impacto no solamente de protección, sino como también de pensar y de generar esa conciencia ambiental y también esa misma lectura rica que queremos dejar a nuestra próxima gente. Y eso sí, muy importante, siempre dando esa información clara, precisa, utilizando estos medios que estamos utilizando actualmente. Lastimosamente, hay gente que va a ser nefasta, siempre va a ser una guerra, que siempre va a existir, que siempre va a ser en la política. Va a censurar. Pero aún así debemos de intentar de hacer como esa unión con todos, porque es una forma de mirar a futuro y de generar. Y como ya lo he dicho por tercera vez, ustedes deciden si queremos conservar algo que va a durar para la generación futura, o si queremos tener las consecuencias de nuestros propios errores que hicimos actualmente. No, Bueno, y pues lo otro es que, como dicen por ahí, el futuro es hoy. Yo respecto a temas ambientales no pienso tan lejano, porque es que ya estamos viendo las consecuencias ambientales, la calidad del aire, del agua, las condiciones climáticas en las que nos encontramos ahora. Entonces no hay que irnos como tan al futuro, porque es que ya estamos viendo eso. Es que hay como dice la famosa frase de el de Marco en el de medio, el hermanito, el futuro es hoy. Sí, pero señor. no decir la parte así. Lastimosamente este capítulo ha llegado a su final. Agradecerle a Marcha Carnaval Quindío en representación con Luis Restrepo Aristizábal, quien nos trae esas bellas narraciones, la batalla de Quindú, donde nos permite conocer también desde otra perspectiva esa llegada de los colonos al Quindío, y también agradecerles a todos aquellos que se conectan a través de las diferentes redes sociales. Gracias, Luis. Muchas gracias a usted, Alejo, todo el equipo de trabajo de Gritos del Más Allá, Alex y Fusión Radio, y siempre con el trabajo efectivo, constante, desde la Marcha Carnaval Quindío. Recuerden, el próximo año cumplimos 10 años y siempre un gusto y un placer estar aquí en Gritos del Más Allá. Para todos los oyentes deseamos que tengan una excelente noche, y vamos a finalizar este programa con una apreciación general de las personas. Hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Feliz noche. En el cosmos, seres existen más allá de nuestro entendimiento. Aparecen en la historia sin previo aviso,
dejando huella en el firmamento. Capítulos de misterio y terror, donde el humano no comprendía su rol. Impulsados por la curiosidad, nació un destino a un desconocido. Bienvenidos a Gritos del Más Allá, programa paranormal de Indio, Colombia. En esta temporada exploraremos los secretos de seres extraterrestres. Te revelaremos proyectos que en su momento generaron, y estos seres que nos intrigan están aquí o están allá. La verdad está ahí, pero esta pipa está oída en Gritos del Más Allá. Por aquí que llevaremos al límite de la realidad. Es así, la verdad, ven con nosotros en este viaje a través del misterio y la oscuridad. Gritos del Más Allá, temporada 15. La verdad está ahí, la encontrarás. Fusión Radio.